El miedo te puede despertar el genio. La única manera que tenemos es acumulando activos. Para vencer a la inflación, estar mejor preparados para el futuro, la única forma que tenemos es acumulando poco a poco, así sea con poco dinero, porciones de activos que se revalorizan. Pérdidas potenciales en el largo plazo se reducen a cero y las ganancias potenciales en el largo plazo están garantizadas. Leer libros, ver podcasts como este que están aportando valor, que te permita ir creciendo. Ernesto Rebello, economista, mentor financiero, estratega de la antifragilidad económica. Con más de 20 años de experiencia internacional, ha pasado por instituciones bancarias, la industria energética y organismos multilaterales. Pero hoy, su enfoque está en algo mucho más cercano: ayudarte a ti a construir una vida financiera sólida, libre y a prueba de crisis. Es asesor independiente, educador y guía para cientos de personas que buscan algo más que la estabilidad. Buscan verdadera independencia económica. Hoy nos comparte su visión, sus herramientas y sobre todo su forma de pensar el dinero. Bienvenidos a una masterclass sobre antifragilidad financiera con Ernesto Rebello. ¿Qué me aporta si yo cojo esos 50 euros hoy y lo coloco en inversiones y voy a esperar 5 años, 10 años, 20 años? El dinero no es la felicidad, pero es lo que más se acerca a la definición de felicidad. Y lo más limitado que tenemos en la vida es el tiempo. Estamos empezando este proyecto y estamos muy emocionados de traerte conversaciones en donde vamos a aprender mucho juntos. La forma en que nos puedes apoyar es suscribirte al canal de YouTube, es completamente gratis. De esta forma yo me comprometo contigo a traer los mejores invitados y mejorar la calidad de nuestra producción para que juntos descubramos el ADN del éxito. Gracias. Ernesto, vivimos en un mundo muy incierto, en donde hemos visto crisis económicas, cierres de bancos, cambios tecnológicos, inflaciones en ciertos países muy grandes. ¿Cómo, cómo podemos atacar o cómo podemos ver la definición de dinero y de finanzas hoy en día? Es cierto que estamos viviendo ese proceso que yo lo llamo la era del desorden, aunque no es un término propio, sino viene de un análisis técnico de un banco alemán muy famoso, pero que creo que ha dado en el clavo de las situaciones que estamos viendo actualmente, donde la incertidumbre es la norma, donde el caos es la norma, donde la volatilidad es pan de cada día, es lo que vivimos y no podemos, digamos, no podemos estar estamos inmersos en ese proceso, ¿no? Entonces, en esa era del desorden, creo que es primordial poder superar lo que yo llamo una de las graves pandemias del ser humano, que es la falta de conocimientos en temas de finanzas, ¿no? El analfabetismo financiero. Entonces, es allí donde empiezan a aflorar graves problemas, incluso dentro de la propia clase media, personas con ingresos fuertes, ingresos que lo consideran sólidos, igual siguen sufriendo de ese problema, ¿no? Y por supuesto, si aunemos eso a la gran concentración de capital, que también afecta a otros, digamos, otros estratos sociales, nos conseguimos con una tormenta perfecta que nos puede destruir por completo. Entonces es allí donde el dinero cobra un rol fundamental y los conocimientos sobre cómo lo usamos, cómo lo respetamos, cómo le damos cariño, cómo lo protegemos y cómo empezamos a identificarlo como una fuerza neutra que puede ser usado tanto para bien como para mal. Porque generalmente en muchas culturas el dinero ha sido siempre catalogado como algo maléfico, como algo corrupto, como algo sucio, como algo que si lo tengo mucho me va a traer problemas. Y en esta nueva era tenemos que entender que si no gestionamos muy bien el dinero que tenemos, tanto el poco o mucho que podemos hacer en nuestra vida, si no tenemos bien organizadas nuestras finanzas, nos puede hundir por completo, traernos graves problemas personales, familiares, rupturas entre parejas, rupturas entre familias, entre amigos, a causa de esa mala gestión. Así que yo creo que hay que darle mucho cariño al dinero, a nuestras propias finanzas y, por supuesto, construir una mentalidad catalogada como de antifrágil, ¿no? Que son esas personas que se pueden beneficiar del desorden. ¿Por qué? Porque el caos está allí y tenemos que abrazar el caos y utilizarlo a nuestro favor. Hay, hay tres palabras que resuenan conmigo con lo que acabas de decir y quisiera empezar tal vez por la de en medio. Hablabas de el dinero visto como algo negativo. Hay un empresario, escritor de libros y sobre todo escritor de
Twitter, que ya no es Twitter, sino X, Naval Ravikant, que siempre lo menciono en esta plataforma, porque me encanta su libro, The Almanac of Naval Ravikant, pero habla en tres pilares, habla del dinero y la importancia del dinero. Entonces, mencionabas el dinero como visto, puede ser visto del lado positivo, del lado negativo. Y es cierto que en conversaciones durante, no sé, a lo largo de mi vida y también en mi crecimiento dentro de mi vivienda, mi familia, el dinero a veces se ve como el malvado, ¿no? El que no tenemos, el que culpa del dinero, culpa del dinero. Y Naval Ravikant habla de, en resumen, y estoy parafraseando, pero el dinero no es la felicidad, pero es lo que más se acerca a la definición de felicidad. Y no es felicidad, es libertad. Y si tengo libertad, probablemente voy a ser muy feliz. Entonces, me gusta por lo rudo que suena esto, ¿no? Porque cuando no tenemos dinero, tendemos a decir, el dinero no es importante, el dinero no lo es todo. Sí, no lo es todo, Mm. completamente de acuerdo. Nadie está diciendo que el dinero lo es todo, pero es extremadamente importante en nuestras vidas, como lo querramos ver, lastimosamente o no, pero es extremadamente importante. Nos da libertad hoy en la sociedad y en las reglas que pusimos para vivir entre seres humanos. ¿Cómo podemos profundizar sobre la mentalidad del dinero y sobre lo negativo y positivo? Sí, tú mencionas el tiempo mencionas el término tiempo, ¿vale? El tiempo es el activo más escaso que tenemos. Yo que soy economista y que intento administrar los recursos que son bastante limitados y lo más limitado que tenemos en la vida es el tiempo. Y te lo digo como una persona que ya va rumbo a los 50 años, próximamente va a cumplir 46 y te empiezas a dar cuenta cómo se te acaba el tiempo, aunque todavía me quedarán quizás 40 años más por vivir. Pero es una realidad. Entonces, acumular dinero, capital, activos, acumular riqueza material es importante porque nos permite esa estabilidad, nos permite ir comprando tiempo adicional en el futuro. Pero claro, es una cuestión de hacer sacrificios hoy para poder tener ese mayor tiempo y esa mayor libertad, como tú la comentas, en el futuro. Y sé que no es fácil, sé que se dice muy rápidamente, pero es una cuestión de ir haciendo ciertos cambios de hábitos. Pero sí, el dinero es sencillamente una herramienta que te permite evolucionar. ¿Vale? Eso es para mí el dinero. Como la tecnología también es una herramienta que puede ser neutra, la podemos utilizar para bien o para mal, pero no tiene ninguna connotación, digamos, ni positiva ni negativa. Es sencillamente un medio de intercambio a través del cual podemos financiar nuestros proyectos, nuestros sueños. Entonces, cuando yo veo el término dinero, yo lo que, cuando hablo con mis alumnos, con mis clientes, les comento, vale, ¿qué quieres tú lograr con el dinero? Porque la mayoría de las personas no tiene la motivación o no sabe el por qué va a ganar más dinero. Te dicen, quiero ganar más dinero y ya está. Pero ¿cuál es la motivación? ¿Cuál es el objetivo? Porque el dinero lo que te permite es financiar un sueño en el futuro. Y lamentablemente, no sé si lamentablemente o no, pero los sueños cuestan dinero, ¿vale? Yo me quiero ir de vacaciones, me quiero pagar unos estudios, me quiero casar, me quiero comprar un inmueble, quiero darle no sé, pagarle los estudios a mi hijo en el futuro. Todo eso son sueños que queremos alcanzar y la mayoría tiene un coste, ¿vale? Porque, bueno, vivimos un sistema capitalista, ese es el que hay que aprender a manejar las reglas del sistema y vamos a necesitar una herramienta que nos va a permitir, nos va a abrir la puerta a ese sueño. Y entonces, ¿cómo es? Es con dinero. Ahora, lamentablemente las personas desprecian su propio dinero, no lo cuidan, no le dan cariño, no lo aman, lo irrespetan y lo malgastan, ¿vale? Por diferentes vías, ya sea una mala decisión de consumo, malas decisiones de inversión, em, bueno, podremos hablar de incluso confiar, dejar el dinero todo el tiempo en una cuenta de banco. Esa es una manera de irrespetar al dinero. El dinero necesita moverse en cuanto a la acumulación de activos y a partir de allí nos va creando esa estabilidad que me da más tranquilidad, digamos, en cuanto a la felicidad, tú lo comentabas, esto parece un cliché, pero no, yo soy hombre de números, ¿vale? Yo me gusta basarme en datos, vivo toda la vida analizando datos, gráficos, pero hay estudios muy importantes, son estudios subjetivos, pero es una manera de medirlo, la felicidad en cuanto al nivel de ingresos per cápita que tiene una persona.
y se han hecho estudios a nivel global. Y hay como un rango a partir del cual la persona pudiera decir que, bueno, ese es como su techo de felicidad, pero estamos hablando de posiblemente ingresos por encima de 15.000 euros o dólares al mes. En sociedades como las nórdicas, ¿vale? Que tienen un PIB per cápita bastante elevado y cuando hacen los estudios dicen, bueno, estas son las sociedades más felices y a su vez con más ingresos. ¿Ok? Pero, por supuesto, todo luego va a recaer en qué vas a hacer con el dinero, ¿vale? ¿Qué tipo de sueños vas a financiar? ¿Lo vas a utilizar para el bien tuyo y de tu familia? O a lo mejor vas a hacer alguna fechoría que también la puedes usar con dinero. Mm. Entonces, sí hay una relación, aunque la gente diga que no, pero sí hay una relación que a mayor cantidad de dinero te puede dar un mayor grado de felicidad, de satisfacción, de poder lograr tus sueños y de comprar tiempo y utilizar tu tiempo no para trabajar, sino para dedicarlo a lo que más te gusta, a hacer un proyecto creativo, a estar con tu familia. O sea, para eso es que necesitamos mayores sumas de dinero. Mm. Que mencionaste algo interesante aquí, esto es, tal vez no tan técnico, sino más cotilleo, como dicen por aquí. Hay un creo, y no sé qué piensas, hay un límite en la parte, alta de ingresos mensuales, mencionabas, $15,000 al mes, en donde a partir de ese monto para arriba no es exponencial, o sea, deja de ser realmente lo importante o deja de darte esa sensación de felicidad y libertad, porque ya la tienes, más allá de, decimos el número por decir cualquiera, no lo sé, pero lo mencionaste, $15,000 al mes, a partir de ese número, como que ya no hay tanta diferencia si ganas 20, 30, 40. Serán más lujos más caros que te podrás comprar, pero ya no hace parte de esa compra de libertad, sino ya es decisiones de cómo te gastas o manejas ese dinero y generas más riqueza, pero sin esa exponencialidad que me imagino, y esta es más la pregunta, sientes de ganar, me invento cualquier número, 2,000 euros al mes que 15,000 euros al mes. Hay una gran diferencia ahí y ahí sí es exponencial el cambio de vida que puedes tener, ¿no? Sí, evidentemente, Rangos altos, bajos. el cambio es brutal. Si no tienes unos hábitos en cuanto a tus propias finanzas, si no te conoces a ti mismo, si no tienes bien definido tu camino, tu propósito, si no tienes bien definido cuáles son esos objetivos en el corto, medio y en el largo, en lo primero que te llegue ese subidón de, de emoción y a recibir esa cantidad de dinero, se puede generar lo que se llama el síndrome de la riqueza repentina, que es lo que sufren los deportistas, por ejemplo, o los artistas, artistas de cine, cualquier artista o deportista que, eh, de acuerdo a su profesión, terminan ganando mucho dinero, quizás en muy cortos periodos de tiempo, y empiezan, como no tienen una base sólida en cuanto a la gestión de sus finanzas, terminan despilfarrándolo, usándolo mal, financiando cosas que no tienen que financiar, no invierten, se lo consumen digamos, incluso en activos como coches que se deprecian, que no crean ningún tipo de valor, y entonces en cortos periodos de tiempo, así como te llegó rápido, luego lo terminas perdiendo rápidamente. Entonces, ahí hay un punto interesante del síndrome de la riqueza repentina, que si una persona con bases sólidas, cuando le llega ese incremento de sus ingresos, luego lo puede administrar mucho mejor y bueno, terminar alcanzando mayores grados de felicidad y que no se convierta en un problema. Porque cuando no tienes educación financiera, empiezas a ganar mucho dinero, es probable que ese dinero se convierta en un problema. Esto es i- muy interesante o es algo que yo he vivido. Em, es educación financiera y es tener muy claro en tu mente qué quieres alcanzar y qué es importante para mí. Y voy a usar mi propio ejemplo. Para mí es un ejemplo tonto, pero para mí los coches no son importantes. No me gustan los coches. Para nada los disfruto. Entonces tomé la decisión de poco dinero o mucho dinero que yo llegue a hacer, jamás voy a gastar en un coche. Ahora, si necesito un coche para moverme, me prometí a mí mismo comprarme siempre un Toyota. ¿Por qué Toyota? Porque me parece, es mi opinión, que
Toyota como marca japonesa cumple con todas las calidades de altísimo nivel. Es un carro que te va a durar o duraban 50 años fácilmente. No te daba casi nunca problemas. Entonces, me estoy quitando un dolor de cabeza, que es mantener un coche. Mantener un coche, como mantener cualquier cosa, pues conlleva un tiempo y una energía. Yo lo que quiero es, como no me gustan los coches, dedicarle el menor tiempo, la menor energía a eso. Pero a lo que voy es que cuando he tenido la posibilidad de tener más dinero y que me permito, en vez de comprar un Toyota, y es una decisión personal, no es crítica, en lugar de comprarme un BMW o un Audi, me compro el Toyota, pero porque yo ya lo trabajé anteriormente y me pongo esos límites. Porque sí es cierto que cuando recibí ese dinero, sentí un impulso por, el Audi está más bonito por dentro, es más cómodo, es más bonito porque es más lujoso. Pero regreso a mi estructura pasada. ¿Realmente disfrutas de esto o es un impulso de momento en que te sientes más lujoso, te sientes más aceptado socialmente, que la gente diga, bien, Jorge viene en un Audi? Sí. Pero a mí no me importa, sinceramente. A mí, Jorge Cáceres, no me importa. Y respeto a otra gente que sí, no es crítica de los coches, es solo un ejemplo, porque para mí aplica. Me pasa lo mismo a mí con los relojes. Yo me prometí no gastar mucho dinero en relojes. Entonces, yo tengo un Apple Watch que no es, no, vamos a decir, no es un reloj barato, pero no es un reloj de lujo. Es un reloj tecnológico que a mí me sirve porque me gusta mucho hacer deporte. Y el Apple Watch me mide los pasos, me mide las calorías, me mide las funciones cuando hago cierto tipo de deporte. Entonces, por eso lo tengo, por esa utilidad, pero a mí un Rolex no me mide todo eso. Un Rolex me da estatus. Y a mí el Rolex, esa es mi personalidad otra vez, yo no le doy prioridad a eso. Entonces, quiero enfatizar muy fuerte en esto. No estoy criticando los relojes ni los coches, es un ejemplo personal de lo que yo en mi mente antes de hacer dinero, me prometí que no me iba a gastar en eso porque no era importante para mí. Y si el día de mañana cambio de opinión, cambiaré de opinión y no me tengo por qué castigar con esto. Pero reforzando un poco el tema que decías de educación financiera, creo que uno tiene que dar un paso para atrás y definir que la herramienta, me encanta la palabra herramienta del dinero, ¿qué me va a permitir comprarme? Que a mí me llena. A mí me llena la herramienta del dinero, por ejemplo, experiencias. Entonces yo, en vez de gastármelo otra vez en el ejemplo tonto y mal hecho del Rolex, yo prefiero gastarme ese mismo dinero en un hotel de lujo en Menorca, en una playa. Y dices, pero ¿cómo te vas a gastar ese dinero en un hotel? A mí, Jorge Cáceres, es lo que me llena. Y a otra persona será el Rolex. Y no tenemos por qué criticar. Somos distintos. Pero reforzando un poco la educación financiera. Con educación financiera, era el primer tema que tocaste cuando iniciamos la conversación. En los colegios no nos dan educación financiera. ¿Por qué? Porque creo que prefieren mantenernos ignorantes y en la total oscuridad, el oscurantismo del siglo XXI. Sí, ese es la gran pregunta que muchos nos hacemos, ¿no? Yo vengo de estudiar economía, 5 años de carrera de economía, la mitad en una universidad, la otra mitad en otra universidad, pero al final era economía, un par de maestrías relacionadas con temas económicos también, muchas lecturas de temas técnicos que en ese momento las maestrías estaban relacionadas con mi profesión más en el mundo de las materias primas, pero es cierto que en ningún proceso, ese proceso educativo, y menos en la parte de educación primaria, nunca nos enseñan esos que tú acabas de comentar. Tú en el comentario anterior abriste varios melones, como dicen aquí en España, ¿no? O sea, abriste como una caja de Pandora, que es activos. ¿Qué son activos? ¿Vale? ¿El coche es un activo o no es un activo? Abriste el tema de las preferencias. Al final, el ser humano somos una construcción muchas veces de la presión social. Entonces, igual vivimos en un entorno de marketing constante, nos meten ideas y valores todo el tiempo que están allí en el subconsciente, entonces las preferencias son importantes, ¿no? Luego el tema de controlar los impulsos, ya son temas ya más psicológicos, pero que también tienen que ver con lo anterior, y luego están temas relacionados a los valores. Entonces, allí esos 4 elementos, y quizás pueden haber otros más,
de alguna forma nos influyen al momento de tomar decisiones con nuestras finanzas. Pero claro, si desde un inicio no nos enseñan en el colegio qué significa un activo, un pasivo, qué es un patrimonio, qué significa endeudarse, qué es un tipo de interés, qué es la inflación, o los sesgos cognitivos, los dogmas, em, no nos explican cómo manejar nuestros sentimientos o nuestros impulsos, que nadie nos los enseña y que nos vamos por la vida dándonos golpes todo el tiempo, cometiendo errores, y hay veces que la gente no aprende de los errores, otros que sí aprendemos, y comenzamos a malgastar ese recurso, que es el dinero, que al final termina siendo un recurso limitado, y luego terminamos malgastando el tiempo, que es el activo más limitado, ¿no? En el caso del coche, por ejemplo, bueno, se pueden mencionar muchas cosas. El coche es un activo, sí, porque tú compras un coche y el día de mañana lo vendes y te van a dar un dinero, ¿vale? Existe un mercado en ese mercado te van a devolver una parte del dinero, pero es un coche que se deprecia y es el activo que más rápido se deprecia, es decir, pierde valor. Lo compras a un precio hoy, dentro de 5 años quizás ya no vale nada, lo tienes que vender. Lo compraste por 50.000 y cuando lo vayas a vender te dan 2.000. Imagina el nivel de pérdida Mm. de riqueza que hay allí. Ahora, ahí entramos en temas más economicistas, que el valor de cambio y el valor de uso. El valor de cambio es el dinero que te van a devolver por el coche, ¿vale? Y el valor de uso es la satisfacción que te dan por utilizar ese coche. Entonces, claro, si dentro de tus valores, dentro de la presión social está en que te vean montado, manejando un coche de lujo, eso te va a dar satisfacción, es cierto, a lo mejor una inyección ahí de dopamina o no sé cómo se diría desde el punto de vista más fisiológico, y luego a lo largo de los años resulta que te consigues con un activo que has tenido que gastar dinero en mantenimiento, en la compra del seguro, em, bueno, todo lo relacionado con qué es lo que tener un coche, y luego cuando te vas a desprender de él, no te dan nada. Entonces, ¿qué ganaste allí? Solo satisfacción superficial, que no creo ningún tipo de riqueza, ¿vale? Y aquí estoy hablando, cierto, nos estamos enfocando en la riqueza material, es verdad, y a lo mejor alguien más espiritual diría, pero es que eso no es todo. Es cierto, no lo es todo, pero es como esta mesa. Tienes que tener riqueza espiritual, riqueza material, riqueza mental y riqueza física. De lo contrario, sí, puedes tener una mesa de tres patas, es verdad, pero la riqueza material te da un soporte muy importante para desarrollar todo lo demás. Si no, no tienes tiempo para ser creativo, para disfrutar de otra manera, dedicarle tiempo a tu familia o a tu físico o a lecturas o te quedas atrapado en lo que se dice siempre la rueda de la rata, ¿no? Un poco en ese día a día. Entonces, bueno, en ese tema del uso del dinero tenemos que tener mucha conciencia y elevar nuestro IQ financiero elevar nuestra cultura y educación financiera para aprender a gestionar eso, ¿no? Y claro, actualmente me he dado cuenta que, claro, esto es un movimiento que está surgiendo, no es, es un movimiento nuevo porque nuestro sistema educativo puede tener más de 200 años y nunca nos han enseñado sobre esto, pero ahora empiezo a ver más contenido de cómo se le enseñan estas cosas a los niños, juegos interactivos, sencillos de cómo explicar qué cosa es casa, qué cosa no es casa, cómo administrar bien temas del hogar, involucrarlos a lo mejor en llevarlos al supermercado para que ellos vean cómo se consume, cómo se paga, explicarle cómo funciona el dinero. Claro, ahora el dinero es casi que intangible, es cierto, es bastante complicado de explicar, pero aún se pueden generar digamos, esos aprendizajes fuera del colegio con los hijos, aunque yo no tengo hijos, pero lo entiendo que está sucediendo, pero sigue siendo como en un grupo muy reducido de la sociedad que ha despertado y que tiene esa mayor conciencia sobre cómo gestionar muy bien sus recursos, porque de lo contrario, caes en el hoyo, caes en las deudas tóxicas, caes en un proceso, un círculo vicioso de pobreza, ¿vale? Y cuando digo pobreza no es la pobreza de que no tengo dinero para comprar un litro de leche, ¿vale? Esa es la pobreza extrema en países de Latinoamérica, de África, del sur de Asia, vale, no estoy entrando en ese detalle, pero pobreza de activos que te permitan luego, cuando tengas una edad de jubilación, estar tranquilo, no depender de nadie, no ser una carga para nadie. Esos son temas importantes que, claro, cuando estamos jóvenes
no lo pensamos tanto, pero cuando ya comenzamos a pasar los 35, 40 años, nos comenzamos a preocupar. Aunque sí, actualmente hay chicos jóvenes que sí, que yo digo que están despegados, ¿vale? Porque ya están pensando, están sacrificando decisiones de consumo hoy por tener mayor capacidad de consumo futuro, que es lo que importa, porque, a ver, la expectativa de vida en los países industrializados está alrededor de casi 90 años. Entonces, si tú te jubilas a los 60 y no tienes capital, no tienes riqueza, ¿cómo vas a mantener otros 40 años de vida o 30 años de vida, perdón? ¿Cómo lo vas a mantener? ¿De dónde va a salir? Y ahí comienzan los problemas. Tengo que depender del hijo, tengo que depender de aquí, tengo que vender cosas que a lo mejor eran muy preciadas para mí y tenerme que desprender de ellas. Bueno, aunque hay que ser desprendidos en esta vida, no hay ningún problema, pero comenzamos a luego a caer en una desesperación, ¿vale? Y yo lo que nunca quiero es que llegar a esa edad desesperado. Eso sería para mí lo peor y eso para mí me da miedo, pero yo utilizo el miedo como un motor de cambio y yo lo que espero que la gente también lo use, no como una excusa de parálisis, sino para cambiar, para generar mayor prosperidad para ellos mismos. Hay muchísimo interesante de lo que acabas de decir y perdón que voy entrando por diferentes temáticas. Hablas de jubilación. Vivimos en España y es un tema que yo siendo latinoamericano, guatemalteco, era una palabra que casi nunca escuchaba en Guatemala. Lógicamente se escucha y la gente lo utiliza, pero no tanto como en España. La gente sueña con jubilarse. Cuando me jubile, tal. En Y me Mallorca. jubile, sí, en Mallorca, el sueño. ¿Quién no? Yo también. Pero veo mucho un tema psicológico, la jubilación de países, vamos a ver, yo siendo guatemalteco, mucha influencia americana, o sea, capitalismo. Para mí, y esta es una opinión y quiero saber qué piensas y en tu experiencia cómo lo ve la gente, pero yo no pienso en la jubilación. Yo, yo lo que más miedo me da es de tener alguna limitación física que no me permita seguir trabajando, pero yo no me veo no trabajando. ¿Y qué significa trabajar? Para mí, hacer este podcast es hoy en día mi trabajo y lo hago y tengo la bendición y la decisión que he tomado de dedicarme a ello al 100%. Pero yo disfruto de esto. Yo no estoy pensando en cuando cumpla 60 años, oh, al fin voy a dejar el podcast y así ya me acuesto en un camastrón en Mallorca tomando el sol y mi margarita y viviré así los próximos 30 años de mi vida. A mí, pégame un tiro. Suena súper romántico, y estoy seguro que aquí me puede llover son de críticas, pero es que te invito a que te vayas 3 meses a una tumbona a tomar margaritas todos los días. Habrá gente que le guste, probablemente, pero yo creo que está más romantizado que lo que es realmente. Entonces, y lo vemos mucho, no tengo la data, porque no tenía que íbamos a hablar de este tema, pero es creo que hay un tema psicológico de los jubilados también de, ¿y ahora qué hago con mi vida? Y ahora, ¿en qué soy útil? Nos gusta sentirnos útiles, nos gustan nuestras rutinas, nos gusta aportar valor. Entonces, yo no estoy diciendo que el trabajo en el que estés hoy tal vez no sea tu fuente de felicidad y entonces por eso tal vez pienses mucho en jubilarte. Pero ¿por qué no buscar algo que realmente te apasione y agregue valor? Te agregue valor a ti, uno, y agregue valor a la sociedad. Entonces la palabra jubilación a mí no me gusta nada porque no me veo jubilado. Me veo jubilado cuando me muera. O sea, para mí la palabra jubilación es hasta perjudicial. Es como me estás matando el sueño de ser productivo. Y quiero ser productivo para mí mismo, para mi familia, para mis hijos, para mí y para la sociedad. Entonces, ¿cómo voy a hacer la pregunta directa? Es, ¿cómo ves tú esta temática de la jubilación? Y luego, ¿es una responsabilidad personal o es una responsabilidad del Estado? Esta segunda pregunta está más complicada, porque también depende de cómo se haya construido Mm, los valores de ese Estado, ¿vale? Porque claro, estamos en un Estado liberal, la responsabilidad es tuya. Si estamos en un Estado más enfocado al welfare state o el estado de bienestar, es una responsabilidad que podría recaer en el Estado, pero también tú tienes que hacer algo al respecto, ¿no? O sea, a ver, el tema de
de, de sentirte útil es importante. Cuando las personas se acercan a mí y yo les pregunto, ¿para qué tú quieres invertir o para qué quieres hacer crecer tu dinero? La mayoría dice, es que yo quiero llegar a esa edad de jubilación con un patrimonio suficientemente sólido que me dé tranquilidad. Pero eso no significa que ellos digan que van a dejar de trabajar, sino que utilices tu tiempo para lo que más te apasiona y no tengas que ir a ese trabajo que tú desprecias, pero que lo tienes que hacer porque es la única manera de obtener un ingreso y poder mantenerte con vida. Entonces, claro, ahí caemos en ese punto de, yo creo que la mayoría de las personas, a lo mejor, no sé aquí en España, pero en Latinoamérica siempre estamos en situaciones de estrés constantemente, en resolviendo problemas, somos, digamos, somos bastante resolutivos y yo creo que casi ninguna persona a la edad que se jubile en nuestros países se queda postrada en su cama o sin hacer nada. Seguramente termina haciendo algo, ¿vale? Porque está allí resolviendo un problema y porque además es cierto que generalmente no hizo nada cuando joven para poder tener ese colchón financiero, ese patrimonio que le dé tranquilidad y tampoco un estado que le pueda ofrecer algo, ¿no? Entonces llega a esa edad eh, manteniéndose en actividades, quizás haciendo cosas en la economía sumergida, como se dice, ¿no? No es un trabajo formal, sino haciendo negocios, ciertas cosas por aquí y por allá, pero lo hace más por necesidad y no por una cuestión de sentirse útil, ¿ok? Claro, aquí llegamos en el caso de Europa, donde sí existe una responsabilidad del Estado para ofrecer una red, digamos, de protección, bueno, si nos ponemos a echar cuentos, nos vamos a finales de 1800, quien fue creó todo el sistema de pensiones fue en Alemania, ¿vale? Pero al sol de hoy, el único país en Europa en donde las jubilaciones son muy, muy jugosas es en España. Y por eso es que el español, aunque está preocupado, se siente muy confiado de que va a venir un Estado y le va a dar esa jubilación. ¿Y qué tan jugosas son? Suelen ser prácticamente el 80% de tu último sueldo. Eso es lo que se llama tasa de sustitución, ¿vale? Pero el resto de Europa, esa red del Estado apenas llega a un 40%, ¿vale? Esto quiere decir que hay otros europeos que cuando están desde jóvenes ya saben, tienen en su ADN o ya se los dicen, mira, es cierto, te voy a hacer un débito de tu sueldo, te voy a debitar de tu sueldo para ir construyendo esta, digamos, esta cesta de pensión pública nacional, pero cuando seas jubilado te voy a dar el 40% de tu último sueldo. Entonces, claro, ya la gente sabe, wow, y el otro 60, si yo tengo un estándar de vida aquí y me quitas un 60%, terminas entonces de la noche a la mañana con un estándar de vida mucho más abajo. Entonces, ¿qué hacer? Ya en otros países de Europa, bueno, empiezas a tomar decisiones en paralelo, ¿ok? Desde joven voy aportando en otros planes o inversiones en activos, me meto en inmuebles, en, no sé, metales preciosos, la bolsa, criptoactivos, lo que sea, voy acumulando. Aquí hay una variable que no existía antes, que es el invierno demográfico. No hay niños, ¿vale? Si no nacen niños, si no hay bebés, no hay nuevas aportaciones al sistema de pensiones, no se cobran nuevos impuestos, que es como se mantiene en Europa el sistema. Y entonces ahí hay un grave problema, que en el futuro esas pensiones ya no van a ser jugosas. Necesitarás hacer algo desde ahora. Y eso hay digamos, constantemente sale en los medios de comunicación, sale en las redes sociales, en podcasts como este, creando un poco por un lado, conciencia, por otro lado, miedo, pero como te digo antes, el miedo no tiene por qué ser malo, el miedo te puede despertar el genio, ¿ok? Entonces, allí donde la gente se comienza a preocupar. No tanto porque voy a estar echado en la tumbona, que sí, muchos están pensando en eso, y a lo mejor harán algo, comenzarán a trabajar en algo por su cuenta, algo sencillo, algún hobby que tengan, ¿vale? Eso es importante, pero ellos saben que si no se preparan, cuando llegue ese momento, van a terminar engrosando a la lista de los ancianos pobres. Y eso es bastante delicado, porque ahí tú tocaste el tema de que a ti lo que te preocupa es la parte de que no te suceda nada en lo físico, ¿verdad? Pero en la vejez está garantizado que te va a suceder algo en lo físico, vas a estar jodido, ¿vale? Entonces, ahora una cosa es estar jodido con patrimonio, con dinero, con estabilidad financiera,
y tú, bueno, cualquier problema lo puedes resolver, aunque tengas salud pública, pero igual te permite resolver problemas. Y otra cosa es llegar a viejo sin dinero, sin patrimonio, sin activos, que eso es mucho, una vida muy complicada, muy, muy complicada y muy triste, además. Entonces, yo creo que la gente le tiene miedo a la jubilación, no tanto por el tema de no de que se va a dedicar a no hacer nada, sino por tener una red de seguridad, ¿vale? Que complemente lo que me pueda dar el Estado. ¿Ok? Entonces sí, hay que comenzar a trabajar desde ya. De lo contrario, ese mañana más próspero no va a llegar por sí solo. Mm. Que aquí hay otra definición a la que podemos entrar. Hablaste de sistema de confianza. Sistema de confianza, hablábamos de la jubilación, pero que el dinero en sí es un sistema de confianza, ¿no? Al final es un papelito firmado por un Estado que dice que le da valor, los euros, la Unión Europea, el dólar, el Estado americano, diciendo yo, Banco Central de Estados Unidos, digo que un dólar, el papelito, vale un dólar en el mercado y tiene ese valor, que compra me invento, un menú de McDonald's, ojalá, pero bueno, un menú de McDonald's. Entonces ya empiezas a entender el valor del papelito, porque el papel en sí es papel, ¿no? O sea, es el sistema de confianza que genera el banco, en este ejemplo de Estados Unidos, que te dice que con ese dólar papelito puedes comprar un menú de McDonald's. Sistemas de confianza. Todo el sistema financiero está basado en un sistema de confianza, ¿no? Que anteriormente el billete estadounidense decía, en el oro confiamos, ¿vale? Pero eso se cambió y ahora dice en Dios confiamos, ¿ok? Pero a ver, aquí no es confianza en Dios y respeto a todas las religiones, es confianza en un sistema, quiere decir, en instituciones, en la capacidad de mantener el sistema por parte de bancos centrales, de las instituciones, las diversas instituciones que conforman un gobierno, el poder ejecutivo, el poder judicial, el poder legislativo. Em, entonces, de alguna forma, el sistema se ha montado, que bueno, todo el mundo lo dice, los expertos lo dicen, es un sistema basado en confianza, pero termina siendo una estafa Ponzi porque todo se financia a través de deuda que se está emitiendo constantemente para mantener el sistema en funcionamiento, ¿ok? Claro, esos son temas bastante ya profundos de analizar, pero es cierto que el salario que cada uno recibe no tiene un respaldo en nada. Y además, de alguna forma va perdiendo capacidad de compra por dos vías, la vía de la inflación y la vía de la degradación de la moneda cada vez que los gobiernos crean nuevas unidades monetarias para mantener la liquidez en el sistema y poder mantener el crecimiento económico. Entonces, esos son dos grandes enemigos silenciosos que la gente no lo entiende, ¿no? Entonces, una manera de escapar de ese sistema fiat, esa estafa piramidal, es acumular activos, porque los activos no se deprecian. Los activos, digamos, de calidad no se deprecian con el tiempo. Una moneda se deprecia con el tiempo. Tú mencionabas el dólar que te permitía comprar, no sé, un Big Mac, lo que sea, pero en los últimos 100 años el dólar ha perdido el 100% de su capacidad de compra, ¿vale? ¿Ok? En el caso del euro, desde que se creó en 1999, llevamos 25 años de vida del euro aproximadamente y ha perdido un 40% de capacidad de compra. Eso no es un activo que se revaloriza. Que esta es la definición de inflación, ¿no? O sea, al final es inflación, es pérdida de valor de la moneda en el tiempo, Pérdida, sí, pérdida de lo que capacidad de comentaba. compra. Exacto, de cuánto puedes comprar con esos 100 euros, ¿vale? Entonces, si comprabas 10 barras de pan, ahora, 25 años después, vas a comprar un 40% menos. Mm, Vas a comprar 6. O mm, sea, se quedaron 4 barras de pan, alguien se las quedó, sí, pero para tu casa no fueron. sí. Entonces te quedaste con hambre. Entonces, la, el- Perdón que interrumpa, pero para la audiencia, tengo la bendición de saber qué es inflación, pero yo sí creo que hay mucha gente que no sabe o escucha la palabra y hace como que sí sabe, pero no saben completamente. Y es algo muy básico en economía. Entonces, podemos profundizar en lo que estás explicando, perdón, pero para vale. explicar bien inflación. Sí, desde punto de vista general, la gente cuando habla sobre inflación, lo que le viene a la mente es el coste de la vida.
el coste de la vida se encarece, ¿ok? Se hace más caro todo. Pero sencillamente la inflación es una medición de cómo varía mes a mes o año versus año, cómo varía el precio de un activo, cómo crece el precio, perdón, de un bien o de un servicio, ¿vale? Pero la inflación es una variable que no deja de crecer. Es incremental que se da en esa subida del precio de ese bien o servicio. eh, Puede ser que a la medida que pasen los meses, el incremental sea cada vez más bajo, es verdad, pero se va sumando un incremental anterior, se va sumando a una bolsa que está aquí, que se hace cada vez más grande. Es decir, la inflación nunca deja de crecer. Es decir, que siempre somos más pobres que ayer. ¿Vale? Y si hablamos en términos ya de generaciones, cada generación que llega al mundo es más pobre que la anterior. ¿Gracias a qué? A la inflación. Y gracias a que las nuevas generaciones no están acumulando la misma cantidad de activos que que las generaciones pasadas. Entonces, esa, esa inflación que, aunque los medios de comunicación digan, este mes la inflación cayó, en realidad no está cayendo. Cuando escuchan eso en los medios de comunicación, chicos, no lo crean. La inflación siempre sube. Lo que pasa es que sube quizás en magnitudes más pequeñas o más grandes versus el mismo mes del año anterior o el mismo mes anterior. Claro, son comparativas, Exacto, no pero son tasas. cuando vemos en el acumulado, muy pocas cosas que consumimos terminan siendo más baratas que ayer. A ver, hay aspectos como la tecnología termina siendo deflacionaria, es decir, los avances tecnológicos hacen que ese Apple Watch cueste hoy una cosa, pero quizás dentro de 5 años va a costar menos, ¿ok? Porque, bueno, sí, la tecnología suele ser deflacionista, ¿no? Pero los bienes de consumo más básicos, la salud, la educación, la vivienda, La comida. la comida, nunca deja de subir el precio. Entonces, eso es inflación, como un impuesto silencioso. No es el impuesto de los estados, sino es un impuesto que se De los genera mercados. exacto, del sistema capitalista, ¿vale? Entonces, ¿cómo combatimos la inflación? Y ahí es donde entramos al punto de acumular riqueza para la jubilación. La única manera de vencer esa pérdida de capacidad de compra de nuestro sueldo no es luchando por un aumento de sueldo, Y ¿vale? no es, y lo dijiste antes, perdón, pero solo quería enfatizar en esto que es importantísimo, ya lo dijiste, pero lo enfatizo. Y no es guardando el dinero en el banco. No, porque ahí entramos en otro término que se llama represión financiera. Somos unos reprimidos, nos están reprimiendo. Ya te lo voy a explicar. Pero entonces, ¿cómo vencemos a esa pérdida de capacidad de compra? La única manera que tenemos es acumulando activos, pero no vamos a acumular activos que se deprecian con el tiempo, como un coche, ¿vale? A lo mejor activos de lujo como un reloj Rolex, sí, pero no para que lo tengas puesto, sino es para que lo tengas guardado y que eso se revaloriza con el tiempo porque históricamente tiene un proceso de aumento por el precio, pero ¿por qué? Porque es un activo que tiene escasez. Claro, es Entonces, único. por activo escaso. Entonces, para vencer a la inflación, estar mejor preparados para el futuro, la única forma que tenemos es acumulando poco a poco, así sea con poco dinero, porciones de activos que se revalorizan. Entonces estamos hablando de gramos de oro, de plata, de inmuebles, artículos de lujo, como Rolex o incluso Obras de arte. obras de arte o ciertos coches de lujo, acciones que cotizan en la bolsa, productos financieros, ¿vale? Criptoactivos. Y luego hay otras alternativas un poco más alternativas, valga la redundancia, que no cotizan en bolsa, que no tienen un precio como tal, pero que te permiten obtener rentas pasivas. Entonces, si lo hacemos, así sea con poco dinero, de forma fraccionada, vamos acumulando hasta llegar a un punto dentro de 5, 10 o 15 o 20 años, donde mi riqueza es superior a la propia riqueza que yo tenía antes, ¿vale? Aquí no vale compararme con los demás, es compararme conmigo mismo, ¿no? Entonces, me habías hecho una pregunta que me comentabas, lo último que me dijiste que se me pasó, disculpa. Nosotros estábamos hablando de la definición de inflación, Ujú. que es la que estabas definiendo de forma para que todos nosotros la podamos entender. Y no recuerdo si te hice alguna otra pregunta, hablábamos de los sistemas de confianza, Claro, pero eso, ujú, el tema de la confianza. Entonces, ¿cómo nos salimos de ese sistema en el cual también hay una desconfianza? Porque vivimos en un mundo, ¿te acuerdas que te comenté la era del desorden? La era del desorden tiene muchas características, pero una de ellas es la desconfianza a las instituciones. Entonces, una manera de poder escapar un poco de eso es
acumulando ciertos tipos de activos, ¿ok? Que es cierto que terminan estando dentro del sistema capitalista global, es verdad, pero son los únicos que nos agregan que el precio de venta en el futuro son superiores. Entonces, como no podemos salirnos de ese sistema capitalista global, porque es que ni China se sale de eso, ni ningún país, incluso los que están autodenominados países socialistas 100% también están metidos dentro del propio sistema capitalista. em, los activos nos ofrecen esa posibilidad de poder vender ese activo en el futuro a un mayor precio, ¿ok? Y de ahí obtener el dinero, regresamos al tema del dinero, para financiar un sueño o una necesidad que tengamos. Que aquí lo que vemos, y esto es, creo que sí, me estoy adelantando, pero como mensaje de este episodio es quitarnos el tabú, y tú lo empezaste diciendo, el tabú del el dinero como esa bipolaridad de bueno o malo, sino como lo es, una herramienta. Pero pero en este mismo sentido, después de lo que hemos estado compartiendo ahorita, em, puedo pensar en mi mente como, pero entonces el dinero sí es como malvado, porque controla todo, controla hasta un país comunista como China, a países socialistas, a países capitalistas, o sea, siempre está presente. Y entonces si no tengo dinero, entonces no puedo comer y entonces no puedo vivir, que ya nos estamos yendo al extremo, pero si no, entonces tengo el Rolex, qué asco, toda esta gente millonaria, tal, que lo tiene todo, el mundo es desigual, culpa del dinero, y realmente no es así, o sea, al final bueno, es un sistema creado por los seres humanos en la que todos nos hemos acogido. O sea, es como el lenguaje universal del ser humano. No es el inglés, es el dinero. Entonces, nos guste o no, como decías antes, lastimosamente o no lastimosamente, es lo que decidimos que era nuestro sistema de intercambio de valor entre seres humanos y cómo podemos acumular riqueza y qué nos da libertad, qué nos da felicidad, cómo premiamos a las personas que alcanzan más libertad financiera a través de, por ejemplo, hace poco lo hablaba, ¿no? Alguien me decía este comentario privado, anónimo, me da asco Elon Musk porque tiene demasiado dinero, me da asco porque tiene demasiado dinero. Mi argumento era, a mí todo lo contrario, yo creo que si tiene muchísimo dinero es porque lo merece. No, pero es que ha hecho muchos tratos con el Estado americano para no pagar impuestos. Sí, probablemente, pero porque le ha dado trabajo a 100,000 personas y porque está desarrollando tecnología que va a permitir que en 10 años Estados Unidos tenga mayor prosperidad que la que tiene hoy. O sea, es una negociación entre, en este ejemplo estoy dando de Elon Musk con el gobierno americano, lo mismo que Donald Trump al momento de desarrollar Nueva York. Se sabe que pagaba muy pocos impuestos por desarrollar sus edificios, sí, pero por desarrollar una ciudad. Y lo que fue vender una visión de que esa ciudad, Nueva York, iba a ser el boom del mundo. 10 años después, Nueva York es la primera ciudad del mundo. Entonces, se beneficia tanto gobierno como Donald Trump. Entonces, el argumento de qué asco porque tiene mucho dinero, porque no pagó impuestos y todos los pobres nos perjudicamos, es completamente mentira, porque él haciendo eso aporta a la economía. Ahora, en ese camino, que lo vemos, te lo estoy pintando del lado muy social, Donald Trump, en el ejemplo otra vez, de ayudar a la sociedad, también se enriqueció. ¿Por qué no? Entonces esas son ideologías eh, capitalistas definitivamente, pero lo que quiero decir es que estamos todos hablando el mismo lenguaje, el lenguaje del dinero. Entonces, que no, eh, esta palabra no me sale a mí, pero demonice, no, ¿cómo se llama? Viste que no me sale. Como, Demonizar. ves que es complicada demonizar el dinero, porque no es el mal. El mal es, como tú decías, es el uso que le demos, es el objetivo de cómo utilizamos esa herramienta. Y habrán malos usos y habrán buenos usos, y según la perspectiva de cada quien. Pero el dinero en sí no es malo ni bueno. Ese es uno de los grandes, creo, aprendizajes que tenemos que, o quiero dejar en esta plática, si me lo permites, con lo que has estado diciendo. Y luego mencionaste algo que creo que es importante para todos en la educación financiera, largo plazo. Decías 10, 15, 20 años. ¿Por qué? Porque es la única manera de dejar madurar a ciertos tipos de inversiones o de activos. A ver, esto es un poco para explicarlo de manera sencilla. El precio
de los activos que nosotros invertimos en ellos varían todo el tiempo, ¿vale? Lo que se llama volatilidad. Tienen un precio hoy, mañana bajan, otra vez suben, otra vez bajan, pero en el largo plazo, otros que funcionen mejor, el medio plazo, que es de 12 meses a 5 años, y luego estamos hablando de 5 años hacia adelante, ya eso es largo. Y hay que entender que probabilísticamente y estadísticamente las pérdidas potenciales en el largo plazo se reducen a cero y las ganancias potenciales en el largo plazo están garantizadas. Entonces, por eso hay que tener paciencia. Aquí hay que planificar, por supuesto, hay que tener visión, hay que tener motivación y luego ese plan ejecutarlo. Evidentemente, educarse, rodearse de personas que estén quizás con esa misma mentalidad, em, leer libros, ver podcasts como este que están aportando valor, rodearse de asesores o lo que sea que te permita ir creciendo, ¿vale? Pero sí, pensar en el largo plazo es la manera en que vas a obtener rentabilidades garantizadas, donde las pérdidas están limitadas, prácticamente son nulas. Y esto es para cualquier activo, ¿vale? No importa si estamos hablando de algo tan volátil como las criptomonedas, como la acción de Apple o la acción de, no sé, Walmart o de un gramo de oro o de incluso bienes raíces. Todo tiene un ciclo, todo cumple con un ciclo donde, bueno, hay momentos de subida, bajadas, vuelta a subir, pero si lo vemos en el largo plazo, tiene una proyección hacia arriba. Y por eso es importante hacer el sacrificio de sacrificar satisfacción presente, porque claro, cuando yo hago un esfuerzo de invertir todos los meses, y ya sea 100 euros, 50 euros, lo que sea, seguramente mi mente está, pero es que esto me lo puedo gastar con mis amigos, me voy a una fiesta y me la paso genial, eh, no sé, me voy a comer en un restaurante con mi esposa y esos 50 euros me van a dar una satisfacción en el corto plazo, y la otra manera de pensar es, vale, pero ¿qué me aporta si yo cojo esos 50 euros hoy y lo coloco en inversiones y voy a esperar 5 años, 10 años, 20 años? ¿Ok? Pasa que la mente humana no está diseñada para pensar mucho en el largo plazo, pero ya ese es un cambio de hábito. Y cuando te vas dando cuenta de los resultados que puedes obtener con esa paciencia, entonces ahí la gente comienza a decir, ¿y por qué esto no lo hice antes? Que es lo que típico, lo que me pasa muchas veces, ¿no? La gente dice, vale, ¿por qué no me enseñaste esto antes? ¿O por qué no adquirí estos conocimientos antes? Cuando ya pasaron 2 o 3 años y he visto que mi situación ha mejorado. Y sin sacrificar de forma total esas satisfacciones presentes del hoy. Que ese es el famoso dicho que dicen que invertir, y doy el ejemplo, invertir en Bitcoin, el mejor tiempo para invertir en Bitcoin fue hace 5 años o hace más, pero ayer, pero el segundo mejor tiempo para invertir en Bitcoin es hoy. Por dar el ejemplo de Bitcoin, podría ser cualquiera, pero es ese dicho, ¿no? El mejor momento para invertir fue ayer, pero El el segundo segundo. mejor es hoy. Entonces nunca es como, tío, deja de ver para atrás porque eso ya no lo puedes cambiar, pero empieza a actuar. En esta plataforma hablamos mucho de Just Do It, siempre el Ujú. eslogan de Nike de actuar, actuar, actuar. Haz, haz, haz. La perfección es el enemigo de la acción. Entonces, un poquito sobre esa línea. Luego hablábamos del tema de los plazos de tiempo, ¿no? Invertir a largo plazo. También, ¿no crees que hay un tema también cultural? Y lo voy a atar a lo que anteriormente estábamos hablando, porque me fascina el tema y como soy guatemalteco viviendo en España, me encanta ver esa diferencia cultural que existen entre los países y que en España em, hay o sea, el sistema de confianza en el Estado es muy fuerte con el tema de las jubilaciones, pero no sé si estoy equivocado y corrígeme, pero para mí es muy simple ver, como ya lo mencionaste, hace poco en Madrid habían pancartas por todos lados de qué lindo es tener un chulapo, que es como un bebé. Están Mm, incentivando a la natalidad, porque es lo que tú dices, ya nadie quiere tener hijos, porque la vida es difícil y la vida financieramente se ha complicado. La gente apenas logra vivir solos, pueden comprar un piso, ¿no? Que es el sueño bastante también de los españoles. Entonces, como es tan complicado, deciden no tener hijos, como no hay hijos, en 20 años no va a haber fuerza laboral, ujú. como no hay fuerza laboral,
no hay impuestos que cubran las jubilaciones de toda nuestra generación. Pero para mí es muy simple verlo, es ese sistema de confianza tiene los días contados. Ese 80% que promete España en 20 30 años, yo no sé cómo lo va a cumplir. O sea, yo, Jorge Cáceres, no confío en que el Estado español me vaya a cubrir una jubilación al 80% de aquí a 20 30 años, porque si uno hace uno más uno, da dos, no da 100 y sin niños y sin fuerza laboral es bastante jodido. Y entonces ahí viene otro tema político, que es el tema de la inmigración. Entonces, ¿cómo facilito la inmigración de diferentes países? Y en nuestro caso, por ser latinoamericanos, lo vemos más presente. Yo lo veo muy presente. Literalmente hace un mes cambió la regulación de si vienes de ciertos países de Latinoamérica, en caso de los guatemaltecos aplica como ilegal, a partir de 2 años de estar ilegal aquí, te dan tus papeles, te dan ciudadanía española y te metes al sistema. ¿Por qué están haciendo esto? Porque necesitan ingresar trabajos formales que paguen impuestos, que ayuden a pagar las jubilaciones de las generaciones pasadas. Entonces, no dudo que se encontrarán ciertas soluciones, pero no pinta a ser la solución mayor para cubrir eso. Entonces, no sé si estoy en lo correcto, eso es una pregunta. Y segundo, reforzando la idea que tú dices, hoy más que nunca es sumamente importante preocuparnos por nuestras finanzas personales porque papá Estado no va a estar mañana para ayudarnos. Es tú y tu responsabilidad. Aunque hoy te prometan el 80, yo no confiaría en eso porque no hace sentido, o sea, estructuralmente, financieramente, si uno hace los números, cero. No, es así. Tú has hecho una reflexión totalmente válida y es eso, el invierno demográfico, no solamente aquí en Europa o en España, sino es a nivel global. Entonces, si ese invierno demográfico va a afectar todo el sistema, digamos, el sistema económico global, porque el Producto Interno Bruto o como crecen los países se basa en el consumo. Entonces, claro, si no hay nueva fuerza laboral, tampoco hay consumo. Y si no hay consumo, entonces tampoco hay producción de las empresas. Y así se genera un círculo vicioso hacia el decrecimiento. Entonces, sí, una de las medidas, o digamos, sí, una de las variables es, bueno, cómo atraigo o cómo facilito la llegada, regularización de esos inmigrantes para que se inserten en la masa laboral y puedan comenzar a generar riqueza tanto para ellos como para el propio Estado, ¿no? Porque al final aquí es un Estado, Europa es un Estado recaudador, ¿vale? Aquí ningún país de Europa se salva, excepto algunos muy puntuales, pero incluso hasta los países nórdicos te crujen a impuestos y la gente allá muy feliz. Aquí no son tan felices porque siempre hay una crítica de, bueno, o sea, me están crujiendo impuestos y lo considero malo, lo considero negativo por X razones, no entraría tanto a evaluar sobre eso, pero es lo que hay, ¿vale? Entonces, como es lo que hay, tenemos que ajustarnos, ¿vale? Entonces, ¿cómo nos ajustamos? Y aquí te voy a dar ya un caso personal, ¿vale? Bueno, como bien sabes, yo soy de Venezuela, pero yo llegué aquí con una visa de estudiante. Y la visa de estudiante en aquel momento, hace 7 años, eh, te permitían nula o unas horas de trabajo muy limitadas. Con lo cual yo nunca pude insertarme en el mercado laboral, ¿vale? Mi esposa lo hizo de bueno, entrando por la puerta de atrás, típico de que, bueno, te ponemos a trabajar de esta manera, le damos la vuelta y tal. Bien, yo estoy muy orgullosa de ella porque ella entró como una pasante, como una practicante y al día de hoy, 6 años después, es la CEO de la empresa, ¿ok? Pero resulta que la inserción laboral del inmigrante es un punto muy importante porque muchas veces, y lo vivimos, nos quedamos con una visa de estudiante durante poco más de 2 años y luego pasar a otro tipo de visado como residente y entonces muchas veces nos quedamos por fuera del mercado laboral o estamos participando en actividades de escaso valor, ¿no? Tipo, por ejemplo, restauración, que a ver, está muy bien, cumple su función, pero desde el punto de vista económico, la creación de valor de ese tipo de trabajo es bajo frente a que te contraten como un ingeniero para lanzar cohetes, que hay una empresa que me encanta, en la cual invierto, que es española y lanza cohetes reutilizables, como los de Esto lo Elon vi hace Musk. poco, esto lo vi hace poco. ¿Quién se puede decir quién es? Creo que se llama DLP.
¿vale? ¿vale? La empresa. El punto es que si yo me inserto en el mercado laboral como ingeniero, voy a crear mucho más valor a la sociedad y a la economía como un todo. Entonces, sí, hay un proceso que puede solventar un poco poder garantizar el crecimiento de la economía, porque aquí, digamos, la natalidad va en descenso. Sin embargo, el extranjero que llega tampoco crees que va a tener dos y tres y cuatro niños, ¿vale? A lo mejor los tenía en su país, pero cuando llega aquí tienes que hacer un esfuerzo diferente, vienes sin contacto, sin grandes capitales o con nulos capitales, no tienes base social, a lo mejor no tienes ni familia que te ayude. Y entonces, claro, en ese entorno tampoco te vas a poner a tener un montón de niños, ¿no? Entonces, claro, ayuda un poco en sumar más niños al sistema, que es lo que estamos hablando, ¿no? De tener chulapos, eso nunca lo había visto, pero bueno, voy a estar más atento a ver si lo veo. Pero es cierto, el 80% de la tasa de sustitución no va a suceder. Y la gente sabe que a lo mejor va a llegar España se va a tener que ajustar a que la jubilación sea un 40% de tu último sueldo. Sí, la inmigración ayuda. Luego también tienes que, bueno, intentar filtrar bien la migración, no es dejar entrar a cualquier persona, aunque sabemos que hay muchos problemas migratorios con respecto a África y tal. Yo siempre digo, si el día que a esos chicos les den un permiso para trabajar, a lo mejor están construyendo edificios y están haciendo, así sea, cosas de bajo valor en cuanto a la economía, pero la mayoría tardan, porque conozco ciertos casos, 2 y 3 años y no tienen ni un documento para poder buscar trabajo. Y esa gente ha venido acá para buscar trabajo, tanto nosotros los latinos como otras nacionalidades. Entonces, sí, ya estamos en temas políticos, pero si se No, pero agilizara, están atados al, sí, al sistema económico, sí, definitivamente. si se aligeraran los pasos, tendríamos una economía mucho más próspera. De eso estoy seguro. Mm. Hay un, estoy, hemos navegado en base a la primer, la primer pregunta que te hice, salieron tres temáticas, hemos abarcado dos durante esta hora de episodio. Tenía una tercera desde la intro, o sea, venimos ahí eh, picoteando toda esta información y gracias por la apertura y traernos esa información. Mencionaste otra palabra fuertísima que sé que representa mucho para ti, antifrágil. Sé que la has estado utilizando mucho como parte de tu marca personal de antifragilidad financiera. Y sé que la palabra viene de Nassim Taleb, del libro que se llama Antifrágil. Y tengo aquí un extracto del libro y lo voy a leer textualmente. Lo opuesto de frágil no es robusto. Es algo que se mejora cuando se somete a la volatilidad, aleatoriedad, desorden y factores estresantes. Ama la aventura, el riesgo y la incertidumbre. Esto es lo que yo llamo antifragilidad. Nassim Taleb en el libro Antifrágil. ¿Qué piensas de todo esto y cómo lo estás aplicando tú en la antifragilidad financiera? Sí, ese libro lo descubrí, como muchas veces sucede en nuestras vidas, que caemos en un nivel quizás bajo por situaciones de la vida. En mi caso, como te comenté, yo llegué aquí a España en el 2018, finales del 2018, justo el 12 de octubre, un día festivo, ¿no? Aquí aterricé. Venía de Uruguay, de trabajar en Uruguay, y, y llegué aquí, bueno, buscando esa, digamos, mejor calidad de vida como uno siempre lo quiere buscar, que para mí España ofrece calidad de vida y Europa en general, me gusta el sistema europeo más que el de Estados Unidos. Ya lo he probado, he vivido y me gusta más de este lado. Eh, pero, claro, llegué aquí en finales de 2018, 2019, no conseguía trabajo, como te comentaba, el visado de estudiantes no me lo permitía, me mantuve estudiando durante 2 años para luego obtener la nacionalidad posterior. Pero luego llegó el COVID, 2020, marzo de 2020. Ese año del 2019 estuve trabajando con proyectos relacionados con petróleo y gas, que es mi área fuerte, pero llegó el COVID y lo paralizó todo, ¿no? ¿Vale? El consumo energético se paralizó, el mundo se paralizó, todo lo vivimos y para muchos bueno, para muchas familias fueron desgracias porque perdieron familiares, se enfermaron seguro y no se han recuperado quizás hasta el sol de hoy. En mi caso personal no llegué a ese extremo, por supuesto sí me enfermé un par de veces, ¿vale? Tuve familiares también enfermos, pero nunca nada crítico, no tuve que lamentar desde el punto de vista de pérdida de vida, pero sí
perdí mi estabilidad financiera, perdí el proyecto que venía desarrollando durante un año. em, Entonces tuve que buscar esa reinversión de cómo utilizar mis conocimientos para, bueno, para generar unos ingresos para mi familia, ¿vale? Y entonces ahí descubrí el libro, lo comencé a leer. Me parecía que encajaba, era como anillo al dedo a la circunstancia del mundo, aunque el libro viene del 2012, creo que es la primera edición 2012, y se está haciendo un poco más famoso una década después, ¿no? O más de una década después. Pero en ese 2020 lo vi como una salida, ¿no? Un poco desarrollar esa mentalidad antifrágil. El libro, eh, a ver, no diría que es súper complejo, pero tampoco es súper fácil. Tiene sus cosillas porque él, Nassim Taleb, es Una cinta un. leve es complicadete, ¿no? Sí, Es polémico. sí, es polémico, también quizás puede ser un poco pesado, Sí. pero un poco sabiondo, Sí, pero sí, sí, bueno, sí, lo es, es. es economista, es inversor, es filósofo, es académico. Entonces, comencé a leer el libro, me encajó perfecto a lo que yo me estaba sintiendo en ese momento y a partir de allí intenté aplicar, no es que un libro sea del paso a paso, no va de eso, pero intenté extraer ideas de allí, de cómo desarrollar una mentalidad antifrágil, quizás un estilo de vida más antifrágil que ayer, un patrimonio antifrágil, unas finanzas antifrágiles. Y entonces allí quise posicionar ese término, ¿no? Antifragilidad financiera, porque el libro no va de invertir, el libro no va de finanzas personales, pero va es de un análisis un poco más de cambio de mentalidad, de cómo hacemos las cosas, de cómo deberíamos hacer las cosas diferentes, porque el sistema nos ha fragilizado. Nos han vendido la idea en que tenemos que estar protegidos, como la red de protección de las pensiones, la red de protección de me quedo sin trabajo y cobro paro. Ojo, no estoy en contra de eso, ¿vale? Pero eso crea externalidades negativas, como se llaman, o sea, consecuencias, hay consecuencias positivas y negativas de todas las decisiones que toman los gobiernos. Entonces, por ejemplo, cuando sobreprotegemos a nuestros hijos, ¿no? Los que tienen hijos que son muy sobreprotectores, o cuando el maestro es muy sobreprotector de los niños en el colegio, entonces nos van fragilizando y entonces no podemos afrontar eventos como la pandemia, que lo cambiaron todo y mucha gente lo perdió todo. Y a partir de allí intenté aplicar eso a mi día a día y cómo transmitir esos conocimientos, pero desde el punto de vista financiero a las personas, ¿no? Y cómo darle un poquito esa motivación de, vale, hay que hacer cambios de hábitos, hay que ser flexible, hay que ser adaptable, hay que superar la resiliencia, hay que sacarle provecho al caos, porque el libro se llama así, Antifrágil, las cosas que se benefician del desorden. Y como vivimos en desorden constantemente, ¿cómo nos podemos beneficiar de ese desorden? ¿Vale? Todo desorden crea consecuencias positivas o negativas que favorecen a unos y empobrecen a otros. Va a ser así siempre, pero si sabemos identificar oportunidades dentro de ese desorden, le vamos a sacar provecho y vamos a tener una vida mucho más tranquila desde el punto de vista financiero, mental y emocional. Que habla, el libro habla mucho de, y lo has mencionado, de abrazar la incertidumbre. En la época actual es imprescindible abrazar la incertidumbre, porque los cambios que estamos viviendo como sociedad cada vez son más rápidos. Vamos a ver, hace poco leía que el último gran cambio que tuvimos, que fue el tema de la comunicación móvil, se tardó 10 años en suceder, pero la inteligencia artificial ha pasado en menos de 5 años. Y anterior a la móvil, no recuerdo cuál era, pero habían pasado 20 años. Y anterior a esa, 50 años. Entonces viene Ujú. 50, 20, 10, 5. Lo que nos está diciendo ese cronograma de tiempo es que esto va muy, 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 muy rápido. Y que vamos evolucionando y haciendo cambios muy, muy, muy rápidos. Y mencionabas antes la generación de cristal. No lo decías tú, esto es una Ujú, palabra que estoy utilizando ujú, yo, pero se habla mucho de la generación de cristal, ¿no? Protegemos mucho a nuestros hijos, protegemos mucho lo que tenemos y eso puede tener causas muy fuertes a futuro porque no preparamos a la gente a tener resiliencia en estos
momentos de incertidumbre. Entonces es como lo antifrágil, en vez de ser la definición de robusto, es algo adaptable y moldeable. Entonces, la importancia de, solo reforzando un poquito la palabra antifrágil como adaptabilidad, como saber movernos. Pero ¿cómo aplicas antifragilidad en el mundo de las finanzas? Lo veo como lo comentaba antes de esa, de como esta mesa, ¿no? Un poco que tenemos que tener estabilidad mental, emocional, física y financiera. Entonces, desde un punto de vista de finanzas antifrágiles, yo lo veo ese mismo ejemplo. Si yo tengo una mesa con una sola pata que depende de un solo ingreso, que es de mi trabajo, el día que llegue una pandemia, una crisis, una recesión, una guerra, yo pierdo totalmente mi estabilidad y la mesa se cae, ¿cierto? O sea, tan sencillo como eso. Ahora, si yo voy construyendo una mesa que tenga dos, tres y cuatro patas, que pueden ser los ingresos por el trabajo formal, ingresos porque monetizo una habilidad, ¿ok? eh, Ingresos porque hago una venta online de algo, pudiera ser, y luego tengo mi otra pata que es el ahorro y la inversión, que lo voy construyendo poco a poco. A ver, la mesa no se construye de la noche a la mañana, a lo mejor la única que tenemos, la primera pata, la del ingreso por trabajo formal, es la que tenemos primero, pero yo luego voy construyendo las otras patas, de forma tal de que si algo sucede, si me quedo sin trabajo, como comentabas tú, por un desarrollo tecnológico novedoso, que yo tengo ese gráfico, yo soy muy de mostrar imágenes, gráficos, memes, pero hay una infografía muy interesante, que es eso, los tiempos en que se van desarrollando los avances tecnológicos, em, comenzando desde el uso de la madera, luego carbón, luego el hidrocarburos, hasta llegar ahora con la revolución, la revolución 4.0, ¿no? Revolución industrial 4.0, que es el avance tecnológico que se hacen en par de años, ¿vale? Pero imagina y aquí yo soy un poco más crítico en cuanto a idealizar el desarrollo tecnológico como de la inteligencia artificial. A ver, yo estoy claro como economista que eso va a crear un grave problema de desempleo a nivel global, ¿vale? Eso de, no, pero aprende a utilizarla y te vas a quedar con empleo. No, señor. A ver, aquí, o sea, no sé, 3 de cada 5, 2 de cada 5 o un poco más van para afuera, Es ¿vale? demasiado potente el Exacto. desarrollo, sí. Entonces, ¿cómo te sentirías tú si viene uno de esos cambios disruptivos y pierdes el ingreso principal y no tienes los demás? Entonces allí eres frágil, no puedes hacer nada. Ah, que cobras un poco porque vives en España, en Europa y tienes paro. Bueno, bien, por unos meses. Pero luego, si vives en otra parte del mundo, en Estados Unidos, donde no hay red de protección social de ningún tipo. Entonces, eso es lo que yo llamo antifragilidad financiera, que tú puedas ir desarrollando esas otras patas de forma tal que si sucede algo con una, la otra te puede salvar. Y luego es desarrollar luego una mentalidad que te permita, digamos, identificar dónde están posibilidades de inversión que le pueda sacar provecho a ese caos. ¿Vale? Tú comentabas Elon Musk, Trump, son factores disruptivos que están llegando, que toman decisiones, a lo mejor para su propio beneficio o para el beneficio de un grupo, lo que sea. ¿Ya? Aquí ellos tienen su plan y al final a mí no me interesa el plan. A mí lo que me interesa es cómo yo me beneficio de ese desorden y de ese caos que están creando, ¿vale? Entonces, qué tipo de activos se van a revalorizar en ese entorno, ya sea Trump o cualquier que venga luego o lo que sea, cómo yo identifico qué puede crecer de valor en el tiempo, porque sus decisiones van a crear una consecuencia. Entonces, allí yo me voy a posicionar como un pequeño inversor para ver cómo mi dinero crece en ese entorno, ¿vale? Te doy un ejemplo, el oro, ¿vale? Cuando yo inicié todo este proceso de educación financiera, sí, sería la primera formación que hice, creo que fue un poco más allá de la segunda mitad del 2020, ¿vale? O sea, despertar fue el 2020, marzo, abril, y diseñar la primera formación, luego creo que comencé digamos, a ofrecerla, fue como septiembre 2020. Desde ese momento yo decía que había que diversificar en oro. Y el oro estaba, no sé, creo que 1400, 1600, ¿vale? Y ahora está en 3100. Claro, el oro se beneficia del caos y el desorden. Ese es el típico activo antifrágil.
Entonces, para mí la antifragilidad financiera es tener esa mesa de cuatro patas y poder desarrollar una visión estratégica que me permita identificar qué se beneficia del caos en cuanto a activos de inversión. Que en esa misma línea, el mismo autor, Nassim Taleb, habla de esta analogía que hace de barbell, ¿no? De la barra de pesas, que Ujú. básicamente, eh, o ¿la puedes explicar? ¿Sabes de qué estoy hablando, Sí, no? sí, sí. Sí. A ver, no es una metodología que aplique, que no, pero él dice que tiene esa metodología porque él también es inversor. O sea, él pone su pellejo en el asador, ¿vale? Él no es de este típico filósofo académico que escribe un libro y resulta que no está poniendo en práctica lo que él dice, ¿vale? No, él se mete, eh, mete los pies en el barro y se va hasta adentro con esos temas de inversión, ¿vale? Em, y bueno, tiene esa metodología que se llama Barbell, que es como las barras, ¿no? Entonces él dice que puede obtener una buena rentabilidad si utiliza un activo muy riesgoso y muy volátil, pero que me ofrece una rentabilidad brutal, ¿vale? Y luego puedo meter en la otra parte o con una Sí, en el otro distribución, extremo. en el otro extremo, una distribución porcentual, puedes tener la mayor parte aquí y otra parte aquí, no necesariamente 50-50, No, él habla más tiene, como de 85-15, ¿no? Como 85 en la parte de la barra de productos menos riesgosos a largo plazo y 15% en productos muy riesgosos con alta tasa de muerte, pero con una probabilidad altísima de hacer mucho dinero. Entiendo. correcto. Entonces, claro, de este lado mete algo menos riesgoso que Ujú. te permita protegerte y él utiliza esa metodología. Perdón, que en contraposición, solo porque se entienda, otra metodología, que es la que él dice como que yo no haría esto, por eso hace la de la barra él, es otra vez un número X, pero 85% en productos muy poco riesgosos a largo plazo, 15% en productos mucho más riesgosos en donde tengo muy poca probabilidad de pegarle, pero si le pego haré mucho dinero. Y entonces así como que él así dice que balancea su portafolio. La otra teoría es ir a productos medios, como en el centro de la barra, y poner todo tu dinero ahí, que son menos riesgosos que los más riesgosos, pero un poco más riesgosos que los otros, una rentabilidad de probabilidad media, por llamarla así. Él lo que dice es que esto es muy peligroso, que esta media, si uno pone todo su dinero en este medio, eres frágil. Él vende como la antifragilidad, que no sé si es lo correcto o no, en los extremos de la barra. El antifrágil es una persona que no se deja llevar por dogmas. Si yo me leo el libro de Nassim Taleb y me hace estrategia de inversión, yo tengo que, bueno, verificarla, analizarla, a ver si es válida para mi vida. Y si no, no lo voy a coger porque él lo dice. Igual, escucho las opiniones de Warren Buffett y si no me cuadran o si no resuenan en mi mente y si yo veo que le puedo sacar más rentabilidad en otro tipo de activos, yo lo hago, no voy desde un punto de vista dogmático ni soy maximalista en ninguna, digamos, decisión de inversión o estrategia, ¿no? Pero a mí me gusta más cuando construyo los portafolios antifrágiles, que es lo que me estoy dedicando actualmente, enseñar a cómo hacerlo, construirlo y luego ayudar a la persona a que lo ejecute por su cuenta, ¿vale? Porque yo como asesor financiero certificado, soy independiente. No gestiono el dinero de los clientes, yo enseño, pero estoy ahí acompañando. Y tampoco, por ser independiente, no represento a los intereses de la banca. Entonces puedo huir de ciertos productos financieros que no tienen ningún tipo de rentabilidad y que son muy costosos. Pero para mí el portafolio antifrágil es un portafolio que cumple con, bueno, con varias características, ¿no? Bueno, que me permita rentabilizar muy por encima de la inflación, que tenga la mayor liquidez posible, es decir, que yo lo venda e inmediatamente me puedan dar dinero de vuelta, eso es tener liquidez en un activo, que me ofrezcan seguridad, ¿vale? Es decir, que no se vayan a ir a la bancarrota. eh, Luego que balanceando el portafolio no obtenga una volatilidad muy elevada, es decir, que no tenga riesgos de subidas y bajadas tan elevadas, ¿ok? Y que me permita aprovecharme del ciclo macroeconómico, ¿vale? Porque parte de mi Mm. análisis de macroeconomía es hacer eso, identificar en qué parte del ciclo estamos para conformar el portafolio. Entonces, en ese portafolio pudiéramos tener desde lo clásico, ¿vale? Bienes raíces, renta variable, que son acciones,
renta fija que son bonos, oro, oro físico principalmente también, oro de papel, que es lo que cotiza en bolsa, luego materias primas, ciertas cripto, ¿vale? Y ir creando ese portafolio y luego se le puede añadir cosas que no guardan ninguna relación con toda la anterior, que puede ser crowdfactoring, crowdlending, private equity, financiación de startups. Entonces allí vas conformando lo que en economía se dice que los activos no tengan relación entre sí. Es lo que dice, eh, es lo que dice Taleb, ¿no? Si te colocas todo en ese activo que está como en el Ujú. medio, pero colocas Sí, todos tus están huevos allí, correlacionados. Ujú, entonces, claro, si ellos se relacionan de manera, se comportan de manera similar, ¿qué ujú, quiere decir eso? Si uno sube, el otro sube, pero no por causa y efecto, sino porque, bueno, su naturaleza es así, ¿vale? Ejemplo, las empresas tecnológicas suben todas al mismo tiempo, ¿vale? Pero también caen todas al mismo tiempo. Entonces, si yo estoy posicionado allí, lo que está sucediendo ahora en el mercado es es eso, frágil, claro. claro, te empiezas a fragilizar. Entonces, el portafolio es que no, los activos que estén dentro no guarden relación entre sí, que se llama descorrelación, ¿vale? Entonces, si los activos están Ujú. descorrelacionados, pero al diseñarlo, si algo le sucede a una parte de tu portafolio, el otro puede seguir floreciendo, se puede mantener o incluso crecer. Entonces, ese es el portafolio antifrágil. Ujú. Así lo entendía, no hay mejor definición que eso. Una cosa muy importante creo que dijiste es que estas decisiones de inversión sean válidas para tu vida, para tu estilo de vida. Entiendo, y corrígeme por favor, es más una pregunta, que las finanzas, más allá de ser un libro escrito, es más un tema de comportamiento humano. Y entonces es entender cómo me comporto, lo decías tú antes, ya lo dijiste al principio, es qué es importante para mí y cuál es el objetivo que yo quiero para esa herramienta que se llama dinero. Entonces, importante, creo yo, como mensaje también, que las finanzas personales no son uno más uno, dos, o sea, no está escrito en piedra. Hay muchas variables dependiendo del objetivo que uno tenga, del estilo de vida que uno quiera o tiene actualmente. Varía mucho en portafolio, qué tipo de portafolio hacer para inversiones, ¿no? Será muy diferente a alguien que tenga unas prioridades muy distintas a las mías. Correcto. Entonces, no hay fórmula secreta. No, Lastimosamente, para la audiencia, sí. en este episodio no vamos a sacar la fórmula secreta de hacer dinero. No, no hay fórmulas secretas, tampoco hay fórmulas mágicas. Yo siempre digo tampoco hay fórmulas rápidas ni fáciles, ¿vale? Yo siempre digo que lo fácil no existe, que lo fácil es estafa. Y por ahí otra frase de estas de inversores famosos, de Peter Lynch, alguien equivalente a Warren Buffett, ya está retirado, se retiró hace mucho tiempo, pero él decía que la gente no tiene paciencia para enriquecerse lentamente y por eso decide arruinarse rápidamente. Entonces es una frase que para mí es lo que define lo que muchas veces sucede con el inversor promedio, ¿vale? Que claro, cae en la trampa de rentabilidades fáciles, cae en la trampa de que el proceso va a ser rápido, que te va a dar resultados inmediatamente, y entonces luego el plan que él ha diseñado, si acaso es que diseñan en plan, porque es que la gente va por la vida sin diseñar planes, y entonces allí eh, se desmotivan en cualquier momento y tiran la toalla, ¿vale? Eso es lo que sucede generalmente cuando la gente comienza a invertir. Entonces, cuando tú comentas de cómo construir todo este proceso para diferentes personas, es evidente que cada uno es diferente, ¿no? Tiene una particularidad, tiene una visión, tiene un bagaje, tiene ciertos conocimientos o no, tiene unas necesidades, tiene sueños diferentes, está en una situación de su vida, está en diferentes etapas. Entonces, las preguntas que yo siempre le hago cuando alguien me pide consejo, la gente siempre quiere llegar a pedir consejo y que tú se los des inmediatamente, pero yo siempre comienzo con la reflexión y le pregunto, ¿qué quieres alcanzar? O sea, si comienzas a invertir, ¿qué quieres alcanzar realmente? ¿Cuáles son esos objetivos? ¿Me lo puedes decir específicamente? ¿En cuánto tiempo quieres alcanzar esos objetivos? ¿Es medible? ¿Es alcanzable? ¿Es relevante? Hay una metodología para poder definir esos objetivos. Y luego la otra pregunta le digo, ¿y cómo llevas tus finanzas?
tienes un presupuesto, tienes las cuentas del hogar bien armadas, llevas esto en un Excel, sabes cuánto te ingresa, cuánto sale, cómo lo gastas, en qué lo gastas. Y la gente se queda así como medio descolocada, ¿no? Un poco de, a ver, no tengo ni objetivos, no tengo ni planificación financiera, pero quiero que me digas la fórmula mágica para sacarme de este problema que tengo o para incrementar mi riqueza rápidamente. Entonces, sí, es un proceso que, que yo lo llamo alcanzar la cumbre financiera. Yo sufro también de fragilidad, pero estoy más antifrágil que cuando comencé con todo este proceso educativo hace 5 años aproximadamente. Bueno, justo este año cumplo 5 años. Entonces, allí va de identificar tus necesidades, tus sueños, tus cargas familiares, qué hace tu esposa. Hablan sobre estos temas con tu pareja. Yo siempre digo, incluye a tu pareja en esto. Si quiere participar no sé, en el acompañamiento o en las formaciones, lo que sea, ya sea si haces conmigo o con quien sea, tienes que incluir a la pareja en el proceso. Y luego es que vas a diseñar el plan. Una vez que tú Además, hay un punto importante, la gente no se conoce a sí misma. Una de las primeras cosas que le digo a la gente es, haz este test de personalidad y luego me dice cuál fue el resultado. Bueno, hay una relación entre tu personalidad y cómo tu relación con el dinero. Hay personalidades que terminan ganando más dinero a lo largo de su vida y otras que no tanto. ¿Por qué? Bueno, porque influye, por ejemplo, las personalidades que menos ganan dinero o acumulan riqueza es gente que es muy rígida, gente que es muy introvertida, gente que está atada a sus dogmas, gente que no quiere cambiar, gente que por supuesto tiene mucho miedo, ¿ok? Gente que es poco flexible. Y luego está el otro extremo, ¿no? Hay gente que totalmente el antónimo a eso, resulta que el test de personalidad te da unos códigos. Son estudios de Estados Unidos que tú sabes que en Estados Unidos les gusta medir todo con estadísticas, pero les invito a que hagan eso. Conózcanse a sí mismos, hagan un test de personalidad, vean un poco qué visión tienen, qué objetivos quieren alcanzar, planifiquen muy bien sus finanzas y luego edúquense desde el punto de vista financiero, busquen asesoramiento profesional y si es independiente mejor y luego una vez que el plan esté diseñado hay que ejecutarlo, ¿ok? Y luego pasar a la acción, como dices tú, porque luego si no se queda todo en teoría y la gente no genera el cambio que tiene que generar. Mm, que en esta plataforma siempre hablamos del trabajo de introspección y en este pilar tan importante que es las finanzas y el dinero, pues con lo que estás diciendo sigo fortaleciendo la opinión de que es sumamente importante. Es conocernos a nosotros mismos primero que todo. Es para poder ser buenos manejando dinero y haciendo dinero y teniendo una buena relación sana con el dinero, necesitamos conocernos a nosotros primero, que es el inicio de lo que decíamos, ¿no? Es qué objetivo tengo yo con el dinero para utilizarlo como una herramienta adecuada. Entonces, esto me hace pensar también en un libro que es buenísimo que tenemos aquí, La psicología del dinero de Morgan Housel, que básicamente, si lo lee y lo recomiendo, es un libro de psicología, como Ujú, dice el título, más que de técnicas de inversión, mm, no es técnico en inversión y finanzas, sino es un tema psicológico y lo que básicamente el mensaje final es que nosotros lo más importante en las finanzas y el manejo del dinero es nuestro comportamiento, nuestros hábitos, como tú decías. Entonces, hay un extracto del libro que saqué y que me gustaría compartir y dice, hacer bien con el dinero no se trata de lo que sabes, se trata de cómo te comportas. Y el comportamiento es difícil de enseñar incluso a personas muy inteligentes. Entonces, no es un tema de inteligencia técnica sobre finanzas. No necesito sacar una maestría en finanzas para ser bueno en finanzas, sino todo inicia desde tu psicología, cómo te comportas, qué hábitos tienes, qué objetivos tienes, realmente sabes lo que quieres. Eso es lo primero, definir qué es lo que quieres, pero aplica para todos los rubros y pilares de la vida, no solo para finanzas. Lo que quiero decir con esto es que finanzas como otros pilares de la vida, más, menos importante, no importa, es un pilar de la vida, todo inicia con tu comportamiento y tu sí, psicología con la personal. mente, sí. Es eso. Eso es lo que se llama economía conductual. Y hay libros excelentes para cómo comenzar a manejar los sesgos cognitivos, ¿no? Son como
A ver, aquí yo siempre le digo a las personas que no busquen enemigos fuera. O sea, la gente siempre está buscando enemigos cuando tiene un problema o no logra alcanzar sus objetivos o en el tema financiero. Siempre el enemigo es el gobierno de turno, el enemigo es Hacienda, el enemigo es el vecino, el enemigo es Real Madrid, o lo que sea. Y entonces no comienzan a identificar que el peor enemigo somos nosotros mismos. Entonces, de ahí se desarrolla, sobre todo cuando se toman decisiones de inversión, la gente se hunde porque no sabe gestionar sus propios sesgos cognitivos, que son las trampas que te pone la mente al momento de tomar decisiones, y no decisiones solo financieras, sino decisiones de cualquier tipo. Sesgos cognitivos para escoger la pareja, ¿vale? Que esa es una de las decisiones financieras más importantes de la vida, es la pareja que vas a tener el resto de tu vida, ¿vale? Porque esa pareja te puede levantar o te puede hundir, ¿vale? Entonces es una decisión financiera. La economía está en todo, en cualquier, la economía, la administración del tiempo, eso es economía. Em, ¿qué voy a hacer con mis recursos financieros? Economía. ¿A dónde me voy a ir de vacaciones? Eso es economía. Entonces, si tenemos en nuestra mente un montón de sesgos que están clasificados como en más de 100, ¿ok? Si aprendemos a identificar los más importantes y cómo esos sesgos digamos, nos retraen o nos impiden avanzar, tú los puedes identificar y luego los puedes mitigar. A lo mejor no los reduces por completo, pero te puedes dar cuenta que, vale, yo he tomado esta decisión basado en este sesgo, ¿vale? Hay un sesgo muy famoso en el área de inversiones que es em, el sesgo del el efecto halo. ¿Vale? No, halo, algo así sería en Ujú, inglés, ¿no? ujú, ujú. Es ese efecto de que si alguien que se está hablando sobre finanzas y tal es buen mozo, ¿sabes? Todo súper, que se ve como un artista de cine y tal, yo le voy a creer más a él a que si ese mismo, Eso aplica en toda la vida. sí, en Está toda la vida, sí, comprobadísimo claro. que una persona, lastimosamente, pero una persona arriba de 1,80 m, blanco, rubio, de ojos claros, tiene mucho más probabilidad de convencerte de venderte Mm, algo que alguien como nosotros, más bajito, de 1,70 m, ojos cafés oscuros, sin mucho pelo, tal. Está comprobadísimo sí, que entra por los ojos. claro. Entonces allí te empiezas a dejar llevar por esos sesgos y son los que te hunden Mm. al momento de tomar decisiones financieras, de lo básico, desde qué ¿a dónde quieres ir a tomarte el café el día de hoy? Entonces, no, yo me quiero ir a tomar el café en tal marca y resulta que ahí te están clavando solo por la marca Correcto. y resulta que en otro lugar te pueden hacer algo similar a la mitad del precio. Ujú. Entonces, sí, conocerse a sí mismo es muy importante, ¿no? Para tomar esas decisiones de la vida. No solamente del tema de las finanzas, las inversiones y el dinero, sino de cualquier cosa, cuando vas a buscar trabajo, cómo te relacionas con los demás. Entonces allí sí, la economía conductual te empieza a guiar para que, bueno, no caigas en esas trampas. Mm. ¿Por dónde? Aquí es un poco redundante, pero tengo que hacer esa pregunta. ¿Por dónde empezamos los que no sabemos nada de esto? Las personas que nos están escuchando es, ok, toda esta plática, perfecto, mucha información, pero ¿por dónde empiezo? Primero, hagan el test de personalidad. Ahí está, busquen plataformas que puedan hacer el test de personalidad para ver qué tal les da. Es importante saber sus propias características, ¿ok? Luego, tienen que comenzar a cambiar hábitos de consumo, hábitos de ahorro. Ahora, ¿cómo se hace eso? S- eh, a ver, busquen aplicaciones para llevar las cuentas del hogar, llevar los gastos, que hay muchísimas, o si no, intenten construir un Excel que permita identificar los tipos de ingresos y los tipos de gastos, ¿no? ¿En qué gasto? Si gasto en vivienda, coche, comida, suscripciones, ponerlo todo como en ítems para luego identificar patrones de que, bueno, mira, sí, estoy gastando más en esto, más en lo otro, y poder ahí identificar en qué puedo ahorrar. Luego, otro punto importante, una vez que ya pasas a identificar que se te está yendo el dinero por algún lado, coger ese dinero y moverlo quizás a una cuenta bancaria paralela. Ahora existen tantos neobancos, fintech, que te permiten abrir cuentas sin ningún tipo de coste. Mover ese poco de dinero a esa otra cuenta y luego que empieces a ganar educación financiera, a consumir contenido como este de valor u otros
relacionados con finanzas personales, ahí ya comienzas a entender el por qué es importante invertir. Y como yo siempre lo digo en mis publicaciones de LinkedIn, comento que invertir no es una moda, es una cuestión de supervivencia, ¿ok? Por la represión financiera en que Ujú. vivimos. Entonces allí son, a ver, cuatro. Ah, y me faltaba el quinto paso, aunque no tiene orden aparente, es que así sea con lápiz y papel, definir qué quieren alcanzar, qué sueño quieren financiar. ¿Vale? En el medio plazo o en el corto primero, luego el medio y luego el largo, poner ahí nombre y apellido, montos, relevancia e importancia, y luego, por supuesto, intentar trazar un plan, ¿ok? Pero eso es lo importante, tener primero visión hacia futuro, planificación, conocerse a sí mismo, intentar automatizar el ahorro y luego construir un plan de inversiones que actualmente se puede invertir de forma fraccionada con escaso capital, 50 euros al mes o dólares, se pueden hacer grandes cosas, aunque uno crea que es poco dinero, pero se va a multiplicar. Sí, iba a ser mi siguiente pregunta que ya contestaste, pero ¿con qué tan poco dinero se puede empezar a invertir? Y ya lo respondiste, con tan poco como $50. Entonces, un mensaje que quiero dejar a la audiencia es, no hay poco dinero para empezar a hacer esto. O sea, la Correcto. cosa es empezar, como hablábamos antes, ¿no? Actuar sobre ello. Y la otra cosa, en mi experiencia, que me funciona mucho, no solo en este pilar, pero como vemos es un pilar muy similar como todos en la vida, es la visualización, que acabas de utilizar esa palabra, y ponerlo por escrito. Yo Mm, cuando, yo cuando escribo mis objetivos, en este caso hablabas de 1 año, 5 años, 10 años, es impresionante, pero lo pones por escrito y, y hay algo en el universo, en tu cerebro, que conecta con el punto escrito que hace que tengas más probabilidad de alcanzarlo. Y en mi experiencia, la mayoría de veces lo alcanzas. En 6 meses voy a tener 100,000 seguidores. ¡Pum! Pasa. En el año voy a tener 1,000,000 de seguidores. ¡Pum! Pasa. No siempre, pero estás como ya metiendo en tu cerebro un, un sueño, un objetivo, y dentro de esa idea escrita, que lo ves en papel escrito, lo haces realidad dentro de tu cerebro y el universo y tu cerebro actúan durante todo ese año para llevarte a alcanzar ese objetivo. Es sí, visualización. así es. Y hay gente que utiliza luego, mi esposo utiliza mapas mentales y se arma como un cuadro donde va colocando imágenes de las cosas que quiere alcanzar en el año, y lo hace todos los años, por ejemplo. Yo soy más de decir, de a lo mejor apuntarlo en un cuaderno, pero ella busca imágenes y lo ve ahí todos los días. Mm, Ese puede ser una manera, ¿no? sí. Como mapas mentales es una metodología. En cuanto a invertir con poco, hay otro término que tampoco es creado por mí, pero que se llama fractional investing, es decir, invertir de forma fraccionada, porque la gente tiene un mito en la cabeza que cree que comprar e invertir, ya sea en la bolsa o cualquier otro activo, necesita grandes sumas de dinero. Y ese es otro mito. ¿Por qué? Porque la tecnología actualmente nos permite comprar fracciones de ese activo. Y esto, bueno, ha nacido con el Bitcoin, por ejemplo. Yo no necesito comprar una unidad completa, que está ahora en cuanto, que, no sé, 80.000, algo así. La gente cree, bueno, pero tengo que tener 80.000 para comprarlo. No, necesitas 10 euros, 50 euros, vas a comprar fracciones. Y eso se ha trasladado a otro tipo de activos también. Tú puedes tener fracciones de lingotes de oro, ¿vale? De gramos físicos, a tu nombre, con tu propiedad jurídica. Fracciones de instrumentos financieros que cotizan en bolsa, como ETFs, que son cestas de acciones. Fracciones de las acciones que cotizan en bolsa también. Una fracción de Apple, a lo mejor vale X y yo no tengo esa cantidad completa. Yo, a través de la fintech o brokers para invertir, yo puedo comprarlo, ¿no? Cuando invierto en fondos de inversión, estoy es con una fracción o con un dinero que me quitan de mi cuenta, por ejemplo, si lo dejo automatizado, ese fondo adentro tiene varios fondos y a su vez tienen montones de acciones. Entonces estás invirtiendo de manera fraccionada y luego tienes otros temas como el crowdfunding inmobiliario, donde no es que seas el propietario jurídico del inmueble, pero estás de alguna forma participando en el derecho a explotación del inmueble. Y si ese Ujú, inmueble se alquila o se vende, te van a retribuir con una rentabilidad, ¿ok? Y eso lo podemos hacer con tickets muy bajos, con aportaciones
bajas. Y así para otro conjunto de cosas. Incluso hay fracciones de relojes de lujo, se está tokenizando, ese es un avance tecnológico, ¿no? La tokenización de activos reales, como una obra de arte, igual se va a tokenizar luego quizás un edificio completo, pero actualmente sí puedes comprar fracciones de un activo de alto valor, que aunque tú no tengas ese ticket de entrada, que es muy costoso, pero tú con poco dinero puedes hacerlo. Entonces, yo intento desmitificar para que la gente entienda que no es necesario grandes sumas. Sí, que lo que estás comunicándonos y trayendo esta información es que la accesibilidad para diversificar tus inversiones es inmensa y se puede hacer. Entonces, es más de educación financiera, que así se inicia esta conversación y creo que de ahí va el tema, de que la gente entienda, aprenda, se conozca a sí mismas y luego, pues, tener esto, eh, acceso a todo esto, pero el acceso entiendo que es bastante fácil, ¿no? Pero lo que quiero llegar también es, como no hay tanta educación financiera, la importancia de figuras como la tuya, ¿no? Un asesor financiero que nos pueda acompañar y nos pueda asesorar, siendo experto en el tema, de en esa accesibilidad de diferentes opciones que hay, cuáles son las que mejor se asemejan a mi personalidad, a mi forma de verlo, a mi nivel de riesgo, ¿no? Correcto, sí. Esto es un análisis de que hay que hacer primero un diagnóstico integral de la situación de cada uno. Y a partir del diagnóstico, yo ofrezco herramientas para que la persona visualice, herramientas para que planifique las finanzas, herramientas para que comiencen a ganar conocimientos en el mundo de la economía y de los diferentes activos de inversión. Y luego diseño el plan ajustado a la necesidad de cada persona, de forma tal de que la persona ya sepa qué hacer, como el paso a paso, dónde voy a invertir, qué magnitud de dinero voy a meter aquí, cómo lo voy a distribuir porcentualmente. Todo eso es parte de mi trabajo, pero a mí no me gusta darle el pescado a la boca a la persona, Ujú. sino que darle ciertos conocimientos para que en un futuro esa familia tenga los criterios propios. Tú lo haces por largos periodos de tiempo. Claro, puedes hacer revisiones anuales, por supuesto, pero esto no va de estar detrás de un ordenador viendo un montón de pantallas a ver cómo sube y cómo baja. No, es que yo tampoco lo hago, ¿vale? Yo solamente voy identificando tendencias de medio y largo plazo y entonces allí la persona se siente ya con ciertos conocimientos, con acompañamiento, con ideas claras, con visión clara, con criterios al momento de analizar la economía, que cuando sale una noticia sepa leer entre líneas qué está sucediendo un poco en el mundo de la economía, de hacer este tipo de análisis y recomendaciones, pero al final es transmitir conocimientos para que tú lo puedas hacer desde la comodidad de tu hogar y si dentro de 5 años a lo mejor no estamos en contacto, tú ya tienes ese bagaje, ¿no? Y lo vas aprendiendo. Y aquí, como tú lo comentabas, no va de títulos que hayas acumulado, porque yo termino asesorando a personas con estudios de posgrado, son muy exitosas en su trabajo, pero son un desorden y un desastre A nivel a personal. nivel personal cuando se trata de las finanzas, o vienen con muchos miedos, muchos dogmas, entonces hay que derribarlos. Una de las cualidades del antifrágil es que no puedes estar atados a dogmas y tienes que estar dispuesto a cambiar actitudes. Tienes que ser flexible y adoptar, saber, primero respetar las ideas de los demás, pero también si hay una idea que a lo mejor tú no la tenías en un inicio y yo te doy, digamos, los conocimientos. Ejemplo, no me gusta el Bitcoin porque me parece XYZ, lo odio. Vale, yo te explico el porqué, los fundamentos que están detrás, las perspectivas y entonces tú, si eres lo suficientemente antifrágil, dirás, ok, me estás mostrando digamos, una fundamentación razonada, lo voy a aceptar en mi vida, ¿vale? Entonces, las personas frágiles suelen ser muy rígidas, no quieren aceptar nuevas ideas. Y una de las cosas inevitables en la vida, bueno, hay tres, ¿no? La muerte, el cambio y pagar impuestos. Entonces, Eso no pero lo quitamos nadie. el cambio está ahí. Y si no te adaptas al cambio, terminas, digamos, tomando decisiones que no son rentables. Mm. Mencionaste una palabra que me parece esencial en todo lo que hacemos en la vida, tranquilidad. Yo le llamo mucho, todo lo que hagas, hazlo con paz. Y en el mundo de las finanzas no es diferente.
Sí, y la gente se estresa mucho. Entonces, yo intento bajar ese nivel de estrés, ese nivel de ansiedad. Hay que bajarlo, porque actualmente, bueno, a través de las redes sociales nos han inundado con unas ideas que no se adaptan a todo el mundo. Ejemplo, que para invertir y ser rentable necesitas ser un especulador, hacer trading, estar atento a esto 24/7. Entonces, yo adopto una visión totalmente contraria. Decir, vale, aquí lo que mejor funciona, y esto está comprobado estadísticamente, lo que mejor suele funcionar o las probabilidades de éxito son mayores. Esto es importante, decir, probabilidades, aquí nada está garantizado. Entonces, la probabilidad de tener éxito invirtiendo va de aportaciones periódicas durante varios años, ¿ok? Entonces, transmito esa tranquilidad una vez que tienes ya el plan diseñado, no tienes por qué cambiarlo. Lo puedes revisar una vez al año, pero luego es un cambio de hábito. O sea, así como, eh, no sé, así como utilizas tu tiempo para ver series o para dedicarlo a ciertos estudios o para salir o ir al supermercado, dedícale tiempo a tus finanzas, a tu plan de inversiones y eso no te puede llevar más de 2 horas al mes, Mm, ¿vale? Lo máximo que te puede llevar es 2 horas al mes, tomar, si ya tú tienes el plan, haces tus compras, es como hacer compras online y ahora todo a través de la fintech, que fintech es instituciones financieras tecnológicas, ¿no? Brokers, neobancos, exchange de criptomonedas, cualquier plataforma que te permita invertir, pero ahora está al alcance de un clic. Lo difícil es el proceso previo, ¿no? Conocerte. De conocerte la visión, planificación. Ujú. Luego que ya tienes el plan, ¿qué te va a tomar? 2 horas al mes, cuando tú tienes ahí tu lista de preferidos, que no sé, así lo tengas en Shein, en Temu, en Amazon, lo que sea, tú tienes tu lista allí de cositas que quieres comprar, ya tú sabes por qué lo estás haciendo, el para qué, eso es hacer clic, ta, 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 ya está, Mm, ¿vale? Y por supuesto, bueno, mantenerte, digamos, al día con la información, pero no como ese consumidor de información que está todo el tiempo pegado allí viéndolo, sino también dedícale a lo mejor, mira, un par de horas viendo ciertas noticias, ¿vale? Digo, a la semana, por ejemplo, ¿vale? O una hora dedícale. Hay una aplicación muy buena que se llama, bueno, no sé si puedo nombrar aquí sí, aplicaciones. lo que A quieras. ver, investing.com, muy sencilla, es de información, porque tiene una parte como más premium para hacer trading, esas cosas que yo no utilizo, yo lo utilizo totalmente libre, pero en esa misma app puedes ver noticias, geopolítica, economía, bolsa, cripto, oros, metales, materias primas y las cotizaciones de los activos. Con descargar esa aplicación y estar informado, leer poco, ya con eso te vas familiarizando con el tema, Mm, ¿vale? Además que suele ser súper, a ver, para mí es ver todas estas cosas geopolíticas y tal, lo que dice uno, lo que dice el otro y tal, me parece hasta divertido, ¿ok? Yo creo que y hasta hago chistes de eso, no me tomo nada como si fuese algo personal, si Trump dijo algo o el otro dice algo que a lo mejor va contra de mis valores, lo que hago, a ver, lo veo como que, mira, yo no lo puedo controlar. Entonces, bueno, hasta me puedo burlar de eso, pero sacando una moraleja del asunto, ujú. porque digamos, cada situación que se genera puede generar oportunidades de inversión a tu favor. Sí, que vivimos en la era de la información. Entonces, esto es algo muy bueno porque tenemos acceso a la mano a esta plataforma. Es un ejemplo que dabas, y en donde tenemos información de inversión y de temas políticos, tal. Pero la contraparte de la era de la información, la parte negativa, es que tenemos demasiada información. Entonces, simplemente creo que para la audiencia también tener pinzas, y criterio para escoger qué consumo, uno, y Mm. luego de lo que consuma, con qué me quedo y qué no, que era lo que tú decías, no te quedes con los dogmas, no porque Nassim Taleb dice que el barbell es su tema de inversión, entonces ese es el gurú y ese así debe de ser para todos. No, eso aplicará para él, él habrá tenido éxito en algún momento geopolítico y circunstancial, pero no aplica siempre y no funciona siempre. Dependerá y dependerá y dependerá, como siempre decimos, depende y esto ya depende de cada quien y hablamos de comportamiento y qué te gusta a ti, cuáles son tus objetivos. Esta temática da para episodio de episodio de episodio de episodio. Me quedo con muchas ganas y con varios temas que profundizar. Lastimosamente, decidimos no cruzar las 2 horas de episodio.
Entonces, vamos a ir terminando este episodio y esto dará para otra invitación y profundizar más en temas. En la plataforma tenemos una costumbre que es que nuestros invitados nos recomienden uno o varios libros que crean importantes y que puedan ayudar en esta temática a las personas. Sí, por supuesto, el de Antifrágil. Ese es, Claro. claro, ese es un ya, para mí ya es un clásico. Y también hay un par que está importante, un par de libros que para mí es un referente en el mundo de las inversiones y las finanzas, que es Rey Dalio, Aquí ¿vale? está. Sí, entonces hay uno que se llama Principles, Este. ¿ok? Sí, Es exacto. una Biblia. Sí, Para es los que que nos están son, viendo, es un sí, libro grande. sí, 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 pero a ver, no es nada complicado de leer porque este libro de principios es como, Sí, la mitad es su digamos, biografía. de principios para enfrentarte a la vida, Mm, prácticamente, ¿vale? Y ahora hay otro libro que me gusta de él que se llama Principios para enfrentar el nuevo orden mundial, que se llama más de economía. sí, Ese también está bueno. Y está sacando ahora un nuevo que es ya más técnico, pero es sobre los ciclos de la deuda y cómo la deuda puede terminar de hundir un país. Pero yo creo que esos tres podrían ser, ¿no? Antifrágil, el de principios para enfrentar a la vida y el de principios para enfrentar el nuevo orden mundial, que es lo que se nos viene encima. sí. Otro día podemos hacer un podcast sobre el nuevo orden mundial. Es buen libro, es buen libro. Tuve la oportunidad de leerlo, otra medio Biblia de Ray Dalio. Claro, es una eminencia en el mundo de las inversiones. Tuve la suerte de tener a alguien muy cercano que lo conoció personalmente. Entonces, creo que por ahí viene un poco el tema de leer a Ray Dalio y que definitivamente es alguien muy exitoso en el mundo de las economía y finanzas en Estados Unidos. Gracias por esas recomendaciones. Las apuntamos y las ponemos al final del episodio. Tenemos otra costumbre que es siempre nos deja un invitado una pregunta sin saber quién es el siguiente invitado. El pasado invitado nos dejó esta pregunta. ¿Qué hubieras cambiado si pudieras volver atrás sin saber que eres tú? Esa es tu pregunta y luego déjanos una para el próximo invitado. Eh, lo típico que me dicen mis propios clientes, que hubiese cambiado la mentalidad de cuando joven, que era derrochador, y hubiese comenzado a invertir en mis años 20. Ese hubiese sido un cambio que hoy estaría, por supuesto, en otra situación, en otra circunstancia muchísimo mejor de la que ya estoy. Linda respuesta, ¿no? Porque al final es tu mundo, es de lo que estás hablando aquí. Y cuando yo lo pienso aplicado a mí, yo igual, un derrochador absoluto. Me gusta vivir la vida en el día a día y ese rush. Y definitivamente si hubiera hecho pequeños esfuerzos en mis Ujú. 20 tonterías en las que gastaba que hoy ya no me aportan nada de valor, probablemente estaría en otra situación. Regresamos a lo mismo, ¿no? Ver al pasado para aprender, buenísimo. Ahora es actuar y lo que no hice en los 20 es hacerlos hoy. Hoy es el mejor momento para hacerlo. Sí, así es, sí, sí. Buen aprendizaje. Déjanos una pregunta para el próximo invitado. Yo creo que va en la misma línea, ¿no? ¿Cómo estaría tu situación actual si hubieses comenzado a invertir hace 5 o 10 años? Yo creo Bien, que vamos a eso hay finanzas. que, sí, hay que hacerse esa pregunta. O cómo, y si no le quieres llevar al mundo de la inversión, podría ser, bueno, ¿cómo estaría tu situación actual si hubieses organizado muy bien tus finanzas personales? Ojo, sin invertir, ¿no? Sino solo cómo estarías hoy si tus finanzas las tuvieras organizadas desde hace 5 o 10 años, ¿ok? Y ya creo que con eso sería un gran cambio. Cuando la gente se comienza a reflexionar, la mayoría dice, wow, sé que estaría mucho mejor que hoy. Y aquí no es una competencia contra el vecino o contra el colega porque ves que tiene más, o no es una competencia contra Elon Musk porque tiene más, no es una competencia al final contra ti, o sea, contra ti mismo, ¿no? ¿Cómo puedes mejorar? Bueno, lo que siempre dicen, ser una mejor versión de ti, pero cómo desde el punto de vista de finanzas tu situación patrimonial está mejor que hace un año, mejor que hace 5 años, mejor que hace 10 años, ¿vale? Es importante compararte contra ti. Y si te das cuenta que no estás haciendo las cosas bien, es momento de cambiar. De acuerdo, de acuerdo. ¿En dónde podemos encontrarte? ¿En dónde te puede buscar la audiencia para seguir aprendiendo de ti, para saber en qué estás, si te quieren contactar, para que los ayudes con el tema de finanzas personales?
Sí, soy muy activo en LinkedIn. Ahí donde creo que está mi gran base de comunidad y seguidores en LinkedIn. Me permite expresarme mucho mejor en cuanto a transmitir este tipo de cosas. Em, y en LinkedIn estoy Ernesto Revelo, es fácil de conseguir. Luego en Instagram estoy como ernesto.revelo, ¿vale? Con V o V de Venezuela y doble L. El apellido es italiano, pero aquí dicen Rebello, pero es italiano, Revelo. En Instagram estoy, pero poco contenido, a lo mejor no el mejor. Y bueno, también si me comienzan a seguir, luego tienen acceso a una comunidad que tengo en WhatsApp totalmente abierta, donde comparto toda esta información de manera gratuita, que ya tiene 5 años. Y luego también, bueno, tengo newsletters dentro de LinkedIn y newsletters de email marketing tradicional para también mandar información todo el tiempo, educativa y convocatorias a mis masterclasses que también hago, masterclasses con invitados especiales y intentar estar comunicados todo el tiempo, elevando la cultura de educación financiera de todos. Pondremos los links de contacto en la descripción del video de este episodio para que la gente pueda fácilmente contactarte por ser vulnerable, contarnos también historias personales de tu inmigración y tus inicios en España. Em, Te admiro muchísimo por lo que estás haciendo. Soy consciente de que la educación financiera es algo que falta muchísimo por expandir y traer a toda la gente para que podamos prosperar en estos momentos de crisis, caos, cambios. No me gusta ser tan dramático, pero en estos cambios que estamos viviendo creo que es algo muy importante. Así que gracias por estar aquí y hasta la próxima. No, gracias a ti por la invitación, también te admiro mucho. Yo estoy abierto a colaborar con todos estos proyectos, así que encantado de regresar y también tenerte a ti para mi comunidad, para que también nos comentes qué haces, cómo lo haces y bueno, también nos puedas dar algunas luces en cuanto a, bueno, a tu área de experticia. Así que también serías bienvenido en mi comunidad. Gracias, Ernesto. Hasta la próxima. Cuando empezamos este proyecto, mucha gente me dijo que este formato largo era una mala idea, que muy poca gente iba a llegar hasta el final. Si estás escuchando esto es porque llegaste al final del episodio y de todo corazón te agradezco que hayas escuchado toda esta conversación. Espero que te haya sumado tanto valor como a mí y recuérdate suscribirte a este canal en donde lo estés escuchando para poder apoyarnos. Es completamente gratis, no cuesta absolutamente nada más que un minuto de tu tiempo y a nosotros nos ayuda mucho para poder seguir creciendo y traer a los mejores invitados. Yo me comprometo contigo a traer mejores invitados cada vez y a mejorar la producción de cada uno de estos episodios. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el próximo episodio.